entrar, salir. ¿Me entendés? ¿Me comprendés, Justo? Sí, no entiendo. Van a hacer lo mismo que Calvi, y una vez que ingresen ahí, ellos ingresan solos, o sea que ellos ingresan y están para sus entrenadores, o sea que los papás los van a poder dejar, ir ahí hasta ahí, acercarlos, dejarlos y esperarlos a que terminen su entrenamiento. La idea es que los chicos se formen bien con entrenadores capacitados, formados obviamente, pero en un ambiente donde ellos estén libres y no se sientan, porque a mí me tocó mi experiencia. Mis padres vivían en Cerrito, en mi pueblo, y a él le costaba venir a mirar un entrenamiento. Creo que vino a mirar 2 partidos alguna vez en su vida de juveniles. Pero a otros chicos, yo veía que los padres, en su afán de querer que sus hijos sean mejores, obviamente que eso queremos todos, influían dentro de la formación o el entrenamiento de algo que ellos no estaban preparados para hacerlo. En este caso, la idea es tener, por eso te digo que en la formación integral, preparar y formar y darles las mejores herramientas a los entrenadores para que puedan formar al chico como tiene que ser. ¿Formador o entrenador? Formador y entrenador. La formación del chico, ¿con quién se forma? Se forma con una persona que es un entrenador, pero está capacitado para ir formándolo, de alguna manera guiándolo. Es una guía en lo que sabe hacer, porque los que juegan al fútbol saben jugar al fútbol. Lo que nosotros tenemos que dotarle es mejor físicamente, mejorarle físicamente, mejorarle en ciertas cosas, pero el chico que sabe jugar al fútbol ya sabe jugar al fútbol, es innato. Hay algunos que se van haciendo por el camino y tardan un poco más, y otros chicos que a los 12, 13 años vos ves que va a llegar y lo único que tienen que hacer es potenciar lo que ya sabe hacer. ¿Cuándo se saben los 3 que van a ir a París, los mayores? Hay una reunión, una mesa de trabajo pendiente con Dani y todo el equipo de la primera de la mayor y el sub-23 desde el profesor Carlos Jara, pasando a Elio y todos los demás integrantes del plantel de sub-23 para ver eso. Pero en realidad nosotros estamos apuntando a Copa América y viendo después cómo podemos, a quién podemos tener para el sub-23 también. ¿Lo de Diego Gómez no se resolvió? Y lo de Diego es un tema pendiente, obviamente que nosotros queremos contar con él todos los partidos que se puedan dar, por eso es que él también fue citado para el sub-23 en el preolímpico, pero también conocemos las necesidades de los clubes, la exigencia de los clubes y hasta dónde llegan la posibilidad de que nosotros podamos exigirle que puedan estar con nosotros. Francisco, ¿vos dijiste que va a un arquero sub-23? No, consultarle justamente si es uno de los puestos donde, no quiero utilizar la palabra reforzar, pero donde sí están viendo la posibilidad de llevar un arquero. Mira, yo estuve hablando un poco con el profe Carlos y con su cuerpo técnico, y sí hay algún ítem que él querría reforzar. Lo que pasa es que también eso depende mucho de qué clubes tenemos, en dónde están y que si los clubes se prestan a dárselo. La intención seguramente va a estar de reforzar uno por línea, pero tampoco estamos seguros de eso porque tenemos 4 líneas, o sea que si vamos por el arquero son 4 líneas. Pero bueno, eso seguramente se verá quiénes son los que están disponibles y que los clubes nos puedan ceder. De los amistosos, Perú, Chile, Panamá. Para nosotros era fundamental, hablando con Dani, después de lo que sucedió en los entrenamientos en Rusia y de no poder jugar ese partido amistoso, poder tener un partido más. Al principio estaba planificado jugar solamente 2 partidos porque pensábamos que íbamos a tener una buena semana de entrenamiento, jugar un partido con Rusia y tener el panorama un poco más claro, pero hoy, después de haber pasado eso, buscamos tener un partido más y pudimos cerrar el partido con Perú antes. Lo de Chile y Panamá estaba visto, pero pudimos conversar un poco con Tati también, que es un entrenador que estuvo por acá y él también tenía ganas de jugar un partido, así que creo que nos va a venir bien. De aquí en adelante, justo que aparte de lo que estamos hablando del complejo de alto rendimiento, el centro de alto rendimiento, en tu trabajo y en tu gestión, ¿qué nos preguntamos que quisieras decir? Yo soñamos siempre y estamos buscando siempre transformar, no transformar el fútbol, sino que nosotros transformarnos a lo que hoy es fútbol. Y estoy pensando en otras cosas que seguramente más adelante lo vamos a ver. En realidad siempre es soñar y planteárselo al presidente
y él da el ok y él dice vamos para adelante y ojalá podamos seguir creciendo. Esto ahora nos va a ocupar en que Javier, Ranal y toda la gente que está alrededor de todos los muchachos que están alrededor del Cardiff nos sigan demostrando de que sí se puede hacer y nos se puede empujar de ahí. Muy bien, así lo escuchábamos a Justo Villar, gerente deportivo de la Selección Nacional, en charla hoy con Arturo, con los compañeros, mientras los dos equipos ya están activando dentro del terreno. La intensidad de la lluvia descendió totalmente, está trabajando dentro del campo Derlis López con sus asistentes. Niño. La figura es, o sea, son los hombres del escurridor. No tenemos un efecto escurridor, Gustavito. Ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chicos, ¿verdad? No, 11. No, más son 11, 12, 13, 14, 15. Así que algún autoservie de la zona que venga escurridor, que traiga nomás Club Guaraní, porque aquí ya están utilizando como 15 escurridores. Algún supermercado, algo. ¿Qué tal está para el cocido, Jorge Casal? Aquí vamos a invitar. ¿Cómo está, señora? Acá vamos a saludar. ¿Cuándo es tu nombre? Siempre, vos sabés que nunca, siempre no hay nombre, pero tu nombre. Víctor. En este tipo de jornada, es nuestro amigo vendedor aquí de cocido. ¿Se vende más o menos el cocido con este clima? Con este clima está bien. Oye, 2 por 1 o no. No, niño, no. Ah, pensé que era promoción de cocido 2 por 1. Mentira. No hay degustación. Ya está. Pues él hace su, Soy una cachorra para los muchachos. agosto. Ahí está. Hoy hace su agosto el don Víctor, cierto. con este clima. Claro, con este clima. El negro, muy bien. No, Está- se entiende más que tú estás negro. El cocido negro. sí, Ahí no. está. El cocido negro. Por favor, niño. Muy bien. Allí el Consejo de la División de Honor comunica que debido a las condiciones climáticas, los juegos a disputarse en esta fecha, en la jornada de hoy, tendrán una demora de 30 minutos. Eso significa que esto arranca a las 18:30 y el partido previsto de fondo entre Trinidense 2 de Mayo en Santísima Trinidad, que estaba para las 20:30, arranca a las 21. A las 9 de la noche se juega el cotejo de fondo entre el conjunto de Trinidense y 2 de Mayo. ¿Qué tenés por tu zona, Germán Tilner? Hace rato repasábamos la confirmación o la alineación confirmada de Guaraní. También ya tenemos la de Sol de América. Muy bien, señores, confirmado Guaraní, confirmado Sol de América, trabajando los dos equipos dentro del terreno de juego con los escurridores, los chicos de Guaraní cerca de preferencias, también en la zona de plateas, activando el árbitro Derlis López con sus asistentes. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Repasamos de nuevo la de Guaraní. Recordamos la alineación de Laurinegro, que va con el 23 y el capitán en el arco, Gaspar Servio. Línea defensiva, el 37, Daniel Pérez. 5, Mario López. 3, Paul Riveros. 27, Fernando Román. Y 24, Felipe Salomón. Y esta es una línea de 5 que probablemente va a convertirse en línea de 3 con el transcurso del partido, dependiendo de las situaciones. En la mitad de la cancha, el 7, Agustín Mansur. El 8, Steven Moreiga. Más adelantado, el 11, Richard Prieto. Como una especie de media punta suelto, el 39, Danilo Santa Cruz. Y en ataque, el 17, Adrián Alcaraz. Así se presentará Guaraní, dirigido técnicamente por Francisco Arce esta tarde-noche como local. Por el lado de Sol de América, forma con Gerardo Ortiz, el 1 en el arco, el 3, Rodrigo Duarte, 2, Gustavo Jiménez, 5, Rolando García Guerreño y 13, Carlos Zamudio. El 10 es Jorge Mora, el 6, Miguel Paniagua, 18, Derlis Orué. El 11, Luis Ortiz. El 7 y capitán de equipo, Santiago Salcedo. Y el 25, Fernando Ruiz Díaz. Es el equipo titular que presentará esta noche Humberto García en el danzarín, Jorge. Casal. Recordamos, 18:30 arranca el partido, pero mirando el desplazamiento de la pelota, no corre bien el esférico, no corre para nada el balón. Va a estar difícil. Lo malo que se puede llegar a dar en los próximos minutos es que vuelva a caer una lluvia fuerte. Ahí sí se va a poner difícil la situación. Pero, por lo menos esos espejos de agua se están sacando. Pero yo veo mucho. ¿En cuánto tiempo? ¿En 40 minutos? ¿En 50? Y comenzó 16:40 más o menos. 16:40 en adelante. Casi una hora entonces, casi una. Sí, porque más o menos, recién le contaba a los compañeros mi experiencia. Cuando llegaba frente al Club Guaraní, cuando iba a bajar, ahí se largó torrencial y no había forma de cruzar con el raudal. Por eso es bueno que usted tenía 2 remeras, Jorge Casal, ¿verdad? Porque después con la segunda ya se complicaba un poquito la cosa.
Reportaban los oyentes, también enviaban videos en diferentes sectores, como estaba ahí Zona Villamorra, Melcar López, Fernando de la Mora, así que está un poquitito complicado y eso también se entiende en la propia movilidad. Por eso repito, ojalá que no vuelva la lluvia. Habrá que ver en los próximos minutos cómo prosigue esto, pero sí hay mucha agua porque ahora están haciendo la entrada en calor los jugadores tanto de Guaraní como también de Sol de América. Y por supuesto, cómo va a quedar después el campo de juego, ya bastante estropeado, hecho sea de paso. Pero vamos a ver también cómo se da todo. Y el siguiente juego también se retrasa media hora. A las 21. A las 21. El juego de Trinidense 2 de mayo. Antes el 2 de mayo. Voy a mirar un poquito, porque si no me equivoco, no hay complicaciones con el tema en el sur. Hablo del tema de la intermedia, para ir actualizando cómo va hasta ahora la categoría intermedia también, porque hoy había partido en Villarrica con el juego de Guaireña y a estas horas sí, 0-0 Encarnación 3 de febrero. Entretiempo. 0-0, entretiempo, sí. ¿Entretiempo, Gerardo? Entretiempo, acaba de terminar, Jorge, sí, señor. Brillante el dato. Después vamos a ver un poquito cuánto recauda Encarnación. El horario me decían que no es bueno, por eso era diferente si se jugaba inclusive 18, 30, 19, porque más o menos hasta las 5, 5 y media trabaja la gente en Encarnación y vamos a ver qué cantidad de aficionados se llegan allí o que están en el presente en este caso en el partido entre Encarnación y el conjunto del 3 de febrero. Y más tarde Guaireña, me decían por allí, de momento está bien el tiempo, Guaireña jugando también más tarde su partido ante San Lorenzo, Gerardo. 19:30, señor, así es, en el Correcto, Parque del Guairá. Bien. ¿Y mañana? ¿Qué partidos tenemos mañana? Los partidos para mañana, te digo, Jorge, en instantes, porque se van a enfrentar los equipos de Carapeguá ante Colegiales a las 9 de la mañana. Este compromiso en el Estadio Municipal de Carapeguá, Darío. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único Fortín. Pásate ya, Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida, tu 28 años llenando tu hogar de felicidad. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugónpy. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo cambia todo. Decíamos Carapeguá ante Fernando de la Mora y Martín Ledesma ante Colegiales. 9 de la mañana, ambos partidos en el Estadio Enrique Soler y en el Municipal. Samuel Morales pitará Carapeguá, Fernando de la Mora y José Armoa lo hará entre Martín Ledesma y Atlético Colegiales. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo cambia todo. Abril es tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo. Cuotas de 99.000 guaraníes. Más info en koala.com.py. La mejor financiación te ofrecen Bancop y Taperu Visa. Puedes llevarte un Ranger, un Territory 2024. Bancop crece desde la raíz. Los partidos para el día domingo a las 9 de la mañana también en la cancha de la Liga Caguazú de Fútbol. Pastoreo va a enfrentar a Independiente en la fecha anterior. Pastoreo cayó de visita ante Resistencia por 3-2 y mientras que el equipo Independiente empató de visita ante Guaireña por 2-2. Freddy Hermosilla, el árbitro de ese lance. Ante Corte Energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpios los inductores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Copetrol, vamos. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. También el día domingo, 9 de la mañana en Villa Ayes, en el estadio Facundo de León Fossati, 12 de junio de Villa Ayes. Va a recibir a Resistencia. Ambos llegan de ganar sus respectivos partidos. 12 de junio, 2-1 en la Arboleda ante Rubio. Por su parte, Resistencia 3-2 ante Pastoreo. Julio Ojeda, el árbitro de este partido. Encara la ruta como un pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática, $29.990. Escríbenos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Vamos a los partidos del día lunes 15 de abril, 15:45 se enfrentarán en el Cardiff Recoleta ante el Deportivo Santaní. Repito, 15:45 el arranque de este partido. Santaní que llega a este lance tras vencer de local 1-0 al Atlético Tembetaré. Por su parte, Recoleta que ganó 2-1 en su partido de la primera fecha ante Carapeguá. Arbitraje de Gedi Díaz Zacarías. 30% de descuento con todas las tarjetas de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627
7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Oliomí. Acceso Sur, Caso y Perpetuo Socorro, Ñambe. El día lunes también 18-15 horas en el estadio Luis Alfonso Yani, campo de Soldamérica. Atlético Tembetaré ante el Rubio Ñu, ambos presentes con derrota para ambos equipos. Tembetaré cayó 1-0 ante Santaní en el estadio JJ Vázquez. El Rubio Ñu en su cancha 2-1 ante el 12 de junio de Villa Ayes. El árbitro Ángel Fleitas Darío. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Analizando el presente de River en Copa Libertadores, el rival de Libertad también habló Juan Cortés, colega argentino con Arturo Máximo Rubín en fútbol a lo grande. Bueno, la verdad es que para River va a significar la segunda visita en este grupo de Copa Libertadores contra un equipo que, bueno, se reivindicó de su primer partido contra Nacional y en este caso tratando de buscar sostenerse en este buen momento con una buena victoria de visitante. La verdad es que Libertad tiene lo suyo, es un equipo que ha demostrado, si bien es verdad que con algunos vaivenes de rendimiento, tener mucho poderío en el fútbol local, está realmente en un muy buen pasaje de su historia, ya que estamos hablando de un equipo que en reiteradas oportunidades ha salido campeón en su país, y bueno, y ahí llegará este River de aquí a los próximos 10 días como para intentar sostenerse con este buen rendimiento que lo ha tenido como protagonista en el partido de ayer contra Nacional, y bueno, y obviamente tratando de buscar esa nueva victoria que lo posicione como uno de los mejores equipos del momento de esta Copa Libertadores. Claro, con 6, Libertad con 3, Nacional de Uruguay con 3, Táchira 0, hoy en la tabla. ¿Qué es la identificación hoy de River? ¿Dinámica River de Argentina? Sí, la verdad es que estamos intentando ver cuál es la versión de equipo que más lo representa. Yo te voy a ser sincero, Arturo, River llegó al partido de ayer con muchas, con alguna clase de desconfianza por parte de su gente, porque era un equipo que llegaba con muchos cambios, muchas variantes. Es cierto que solamente perdió un partido en el año, pero bueno, también es verdad que empató bastante, que es un equipo que tenía muchas variantes y muchos cambios, que no lograba tener una identidad de juego hasta ayer. Yo creo que ayer De Michelis encontró medianamente las respuestas en la táctica y en los futbolistas, que yo creo que si sigue dándole rodaje a este equipo, cambiando muy poco y tratando de darle confianza, me parece que vamos a poder ver una mejor versión de este equipo. Pero bueno, insisto, veremos cómo llega de aquí al próximo partido dentro de 10 días. River tiene el próximo lunes en Córdoba el partido contra Instituto aquí por la Copa de la Liga, en donde como mínimo no lo tiene que perder para clasificar la zona de playoff. Y también hay un dato no menor. Seguramente antes o después, en realidad después del partido contra Libertad, River va a encarar una serie de partidos de playoff en la Copa de la Liga que lo pueden involucrar en un eventual cruce contra Boca. Así que habrá que ver cómo llega el partido en Paraguay, porque si bien obviamente siempre la prioridad es la Copa Libertadores, enfrentarse antes o después a Boca, bueno, supondría seguramente en De Michelis una variante en el equipo que pueda viajar a Paraguay. Pero bueno, para eso todavía faltan un par de días. Juan, aprovecho y te pregunto sobre nuestro compatriota David Martínez. Hace poco él se lesionó, ¿continúa aún en recuperación o simplemente ya no es considerado por De Michelis? Tengo entendido que él a mitad de año saldría de River, ¿o qué manejan ustedes? Bueno, necesita continuidad, hoy River no se la puede dar, definitivamente. Es una pena porque David, estando bien, indudablemente es un jugador que pelea el puesto con cualquiera, pero bueno, hoy la verdad es que ha perdido muchísimo terreno. Su lesión, la chance de volver y quizás no hacerlo de buena manera, el poco tiempo que hoy tiene River para poder sostener a futbolistas que quizás no están en su mejor versión, conspira una vez más contra Martínez, que ayer se quedó fuera otra vez del banco de suplentes. Entonces, me parece que si a él le viene una buena oferta en el mes de junio, yo creo que elegiría irse. A esta altura tiene contrato con River hasta diciembre.
y la verdad que yo no veo con buenas chances su continuidad, así que me parece que van a ser meses de decisiones para él. Lo último, Juan Cortés, la pelea que está teniendo River, en el buen sentido, la palabra mundial de clubes, las aspiraciones. Bueno, River está muy cerca de lograr la clasificación de manera oficial al Mundial de Clubes del próximo año. Faltan todavía algunos puntos por consolidarse, no podemos decir que ya está adentro porque pelea todavía con Independiente del Valle y con Nacional justamente de Montevideo. Si bien es verdad que ayer le sacó 3 puntos más de ventaja a su inmediato perseguidor uruguayo, bueno, todavía falta, habrá que ver cómo termina cada uno en esta Copa Libertadores. Pero bueno, está claro que ha dado un paso gigantesco ayer en este objetivo, además de poder tener su lugar asegurado en el Mundial de Clubes. Cabe destacar que hoy es quien sobrepasó a Boca, por ejemplo, que no puede sumar ya durante esta temporada puntos en Copa Libertadores, básicamente porque no la juega. Así que estará seguramente durante esta competencia terminando de confirmar River, algo que no es para nada menor y es una grandísima noticia que sería instalarse en el próximo Mundial de Clubes del año que viene. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Las palabras de Juan Cortés, el colega argentino cubre River este mediodía en Fútbol a lo grande, Darío. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. A todo ponerle Bistonic líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistonic, tecnología en lubricación. Por la cuestión climática, el compromiso sufrió un retraso. El compromiso arrancará 18:30 horas entre Guaraní y Sol de América en cancha de Guaraní, Darío. Para instalar tu industria de depósito, Fábrica Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Matrícula 100% exonerada. Más info en serrana.edu.b. En Comes y Par podés acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9%, con seguro de vida exento de IVA. Llama al 248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. En el Villa Alegre los jugadores están regresando al campo de juego a punto de arrancar la segunda parte. Encarnación FC y 3 de febrero van empatando 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Tu casa con Sica queda bien. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Repasando que a las 19:30 horas en el Estadio Parque del Guairá se enfrentarán los equipos de Guaireña ante San Lorenzo. Así va el equipo de Encarnación ahora en el empate parcial ante el 3 de febrero con José Aquino en el arco, Santiago Tizón, Guillermo Aguilera, Guido Aquino y Alan Olmedo, Fidencio Oviedo, Alex Cáceres, Cristian Martínez, Alfredo Machado, Diego Villalba y Ronald Acuña, el equipo que para Joel Maidana, Darío. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándole tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Así va el equipo del 3 de febrero con Gustavo Cerdán en el arco, Derlis Benítez, Ever González, Richard Monjes y Edgar González, Diego López, Blas Chávez, César Llamas, Lian Mendoza, Digno Javier González y Jorge El Torito González, el equipo que para en campo de juego Lorenzo Cabañas. Postpartido, conferencia de prensa anoche, tras la derrota de su equipo luqueño 1-0 ante Coquimbo, hablaron en conferencia de prensa Julio César Cáceres y Jorge Mendoza. Por lo que hicimos más en el segundo tiempo, a lo mejor siempre hablamos de merecimiento, ¿verdad? Pero tenemos que insistir mucho en el trabajo de poder llegar adelante. Hoy empezamos bien, teniendo la pelota en los pies, tratando de buscar las mejores opciones, pero tenemos que seguir mejorando porque competencia internacional es así, una falla te aprovecha el rival y ellos hicieron eso y mantuvieron el 1-0. Comparto por ahí con el profe, creo que hoy especialmente nos costó el poder reencontrar los espacios, abrir la cancha. En algún momento nos desesperamos y empezamos a hacer cosas que no estamos acostumbrados, que es meternos mucho por dentro. Un rival que nos esperó bien, se replegó bien por momentos y nosotros no supimos encontrar esos espacios, no abrimos la cancha y bueno, como se dice, partido de Copa en un error se paga caro y bueno, nosotros cometimos un error, lo pagamos caro y después el segundo tiempo nos costó, a pesar de que tuvimos algunas chances, pero la verdad que fue un
un partido duro donde nosotros no supimos encontrar la vuelta y manejar los tiempos del partido. Profe, en esos cambios que justamente hiciste con Diego Fernández y los dos más que ingresaron con él, ¿qué querías hacer con la salida del Conejo Benítez, el ingreso de Álvarez? ¿Qué buscabas dentro del partido? Y Jorge, qué triste noche para el Sportivo Luqueño. Bueno, normalmente nosotros buscamos frescura cuando hacemos esos cambios, y más todavía fue hombre por hombre arriba. Teníamos que pisar el área porque teníamos que revertir un marcador, no podíamos también debilitarnos mucho. Yo creo que en el primer tiempo erramos los conceptos de la forma que teníamos que buscar, de aprovechar al rival. Tuvimos la posesión del balón, pero arriba no logramos llegar con fuerza como tiene que ser, por eso fueron las modificaciones arriba. Por los extremos también, con un futbolista que también nos ha dado mucho, pero hoy creo que tuvimos las oportunidades como 2-3 claras en el segundo tiempo, no lo supimos aprovechar, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprovechar ese tipo de situaciones, y si no podés ganar afuera de casa, siempre tenés que tratar de mantener y llevarnos algo, ¿verdad? Pero lastimosamente nos equivocamos en una jugada donde nos quedamos mal parados y el rival aprovechó y con eso llevó el triunfo. Una noche triste, ¿verdad? Como decía para el Sportivo Luqueño, porque vinimos con una ilusión de llevarnos algo. Sabíamos que era muy importante hoy este partido porque veníamos de una derrota y era clave poder sumar hoy. No hicimos lo que habíamos planeado en muchos pasajes del partido. Bueno, nos vamos con una derrota que duele, como decía, para la ciudad, que estaba muy expectante de nosotros. Pero bueno, hay que seguir, hay que ponerle pecho a esto. No tenemos tiempo para lamento, estamos cerca de otra competencia y tenemos que tratar de recuperarnos y hacernos fuertes ahora como grupo y tratar de salir adelante. Para usted, técnico, bueno, se juega este partido, segundo partido, segunda derrota. ¿Qué resta para poder asegurar? Se señala ya que viendo el buen rendimiento de Racing, el segundo lugar es la pelea que van a tener el resto de los equipos. ¿Cómo quiere enfrentar lo que resta esta primera fase grupal? Bueno, la verdad que nosotros estamos en una situación de formación, lógicamente, del plantel. Hemos evolucionado bastante bien en este comienzo de año. En el torneo local no estamos mal, estamos bien. Como dijo acá Jorge, la gente se ilusiona, ¿verdad?, nuevamente de estar en un torneo internacional, y no supimos también quitar un provecho cuando jugamos en casa. Hoy era necesario, lógicamente, puntuar, llevar, sabiendo que siempre la localía tiene la responsabilidad y nosotros también. Llegamos con esa ilusión y ese deseo, ¿verdad? Pero de nuevo nos tocará jugar de visitante y bueno, intentaremos de nuevo buscar traernos siempre algo, ¿verdad? Porque después ya va a costar mucho, no somos tampoco un plantel largo, pero seguiremos intentando, ¿verdad? Tenemos que seguir evolucionando para poder también ir asentándonos mejor también en el club, los futbolistas también de tener un poco más de jerarquía, roce. En eso venimos trabajando, ¿verdad? Pero, como dije, esperaremos estos días, competiremos en el torneo local y ya después vamos a analizar también lo que va a hacer allá en Brasil. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Conferencia post partido de Julio César Cáceres y Jorge Mendoza tras la derrota de Luqueño 1-0 ante Coquimbo en Chile por Copa Sudamericana, Grupo H, segunda fecha. Adelante, Jorge Casal. Muy bien, gracias Gerardo. Mando un saludo especial a Alejandro Cano, el querido profe Ale Cano, que está reportando sintonía en Ipacaraí, campeón nacional del Interligas 1989-1990 con Ipacaraí al ganar la Paranaense. Después, después ya vino a ganar el título con Sol de América en el año 91, aquella recordada final frente a Cerro. Canito, así que un abrazo para el profe Canito que está en sintonía en Ipacaraí. Y acá estamos esperando nosotros la presencia de los equipos. Claro, ¿cómo usted pasó la zona de aviadores? Estoy viendo aquí las imágenes y la verdad tenía que tener yate, canoa. ¿Cómo se pasó esa zona? Porque ahora más o menos se van filtrando videos, imágenes, y esa zona de aviadores y Santa Teresa estuvo terrible. Terrible. Sí. Estoy viendo aquí imágenes, después creo que Reuso de allá, los otros sectores. Dos chicos en Santísima Trinidad. Sí, los dos chicos en la zona de Barrio Trinidad también. Unas personas le estaban salvando allí. Dice esta tarde 2 adultos. El raudal fue terrible, Jorge. A 2 niños en el barrio Trinidad, que sufrió de repente inundaciones repentinas, esa zona de Barrio Trinidad también. Sí, en una hora
cayó con todo. Sí, creo que tenemos todavía tiempo porque todavía no ingresaron los equipos. Alguien de meteorología para ver si esto va a continuar. Ahora venimos bien, ¿Por pero qué? más tarde es mi duda. Y también vehículos averiados, zona Shopping del Sol, que impedía el tráfico normal. Sí, seguro. No, y por el tema del agua no podían pasar. La verdad que sí. Por ahí sí se puede alguien de meteorología antes del partido, sí es factible, porque como que se escuchan todavía un poquito de truenos, relámpagos a la distancia. Ese es mi temor, que prosiga después. Aquí va a arrancar el partido. Va a comenzar. Termina así, después se viene nuevamente la lluvia, ¿verdad? Y también cómo está la cosa allí en Trinidad. Esa es mi duda también, porque mirando acá la imagen de la lluvia en toda esta zona, por lo menos de Asunción, Central, no así en otros lugares, pero para estar atentos a lo que se puede ir a presentar en las próximas horas. Veo una imagen también en Villa Elisa, Lambaré, o sea, con todos ahí sectores bastante complicados. ¿Su sector qué tal, Darío? ¿Dónde usted pasó hoy? Igual por Mariscal Igual. López y ahí sector de Santa Teresa, antes de Santa Teresa, inundación Esa total. zona está- Santa Teresa, sí, el se vehículo hasta la complicó. mitad llegaba el agua. Jorge. Sí, ¿usted, Gustavito, por dónde pasó? ¿Cuatro Mojones? ¿Por dónde? Ahí está, sí, Titanic. Y Titanic realmente para muchos. Para muchos, sí. No, en serio es complicado. Difícil. Y sí. Romántico, todo lo opuesto. Jorge Sosa. Complicada, sí. Te escucha Violeta González de Meteorología. ¿Cómo estás, Violeta? Buenas noches. Toda esta lluvia que no sé si vino repentinamente, pero que a muchos nos tomó de sorpresa. ¿Esto va a continuar o no? ¿Cómo estás, Violeta? Esto es Monumental. Buenas noches. Buenas noches a toda esa audiencia. El núcleo más importante, vamos a decir, ya está pasando lo que es Asunción y Central. No descartamos que persistan todavía las precipitaciones de variada intensidad de lo que resta de esta noche. Y lo que es el día de mañana, nuevamente lluvias de variada intensidad con actividad eléctrica. Correcto. Y mañana, por ejemplo, porque mañana también tenemos actividad de fútbol. Aquí se va a jugar, pero con cierto retraso, lo que se va a dar en las próximas horas, mañana. Bueno, la inestabilidad va a persistir durante todo el fin de semana. Lo que es hoy ya lo más importante del núcleo está pasando. No descartamos que nuevamente podamos tener en el transcurso de la noche de madrugada nuevamente algún núcleo importante sobre Capital y Central que traiga consigo nuevamente lluvias intensas. Y mañana nuevamente a partir de la tarde es más probable tener lluvias con tormentas eléctricas que no descartamos podrían darse de la misma forma que se dieron durante esta tarde. Correcto. A lo largo de más o menos una hora llovió. ¿Tiene más o menos cuánta lluvia cayó aquí en Asunción, Violeta? Sí, lo que tenemos por ahora preliminarmente es cerca de 45 milímetros, lo que tenemos lo más intenso que se dio en todo lo que es Capital. Ajá, Capital entonces. ¿Y otra zona del interior o fue más fuerte aquí Capital, Central? Lo más importante que tenemos aquí en Capital, en otras zonas tenemos cerca de 27, 30 milímetros, que igualmente es una cantidad importante, pero aquí en Capital fue lo más significativo con relación a las precipitaciones. Correcto, muy amable. Gracias, Violeta. ¿Cuándo gusten? Hasta luego. Del Servicio de Meteorología allí, Violeta. Entonces, lo más significativo ya pasó, pero igual puede que de repente alguna llovina, algo en las próximas horas, pero todo el fin de semana anuncia clima inestable. Y con esto, ¿qué vamos a pedir a asistentes fanáticos? Están los hinchas, pero los más fanáticos de Sol de América debe ser más o menos 30. Del lado de Guaraní lo mismo en ganaderías. Aquí en preferencia, sí, algunos llegaron los más fanáticos, algunos que se están animando ahora para ir llegando. Vamos a ver cómo está el campo de juego. Ya están los equipos, está Guaraní, está Sol de América, con mucha lluvia, de lo que se dio más o menos entre 5 menos 20 hasta casi 5 y media. Después fue escampando un poquito. Trabajaron como 15 personas del Club Guaraní, algunos también trabajadores de la APF con los escurridores, allí tratando de sacar un poquito el agua. Hay todavía mucha agua, pero ya vamos a ir detallando en minutos todo lo que se va a ir presentando en este comienzo de fecha pasado por agua. Sí, señor, están los dos equipos. El saludo entre los integrantes de ambas plantillas, de ambos equipos. Allí está Servio, la charla con Paniagua. Antes de ir al comentario previo de Jorge Niño Sosa, ¿qué tenés por tu zona, Germán? En Guaraní, a la alineación titular vuelven dos. Steven Moreira por Ricardo Quiñones y Adrián Alcaraz por Walter González. Estos dos retornos los consideramos si tomamos como parámetro el partido anterior, que había sido la visita contra Libertad, que había culminado con una derrota para el aurinegro por 2-1. Por el lado de Sol de América sí se observan varios cambios dispuestos por el técnico Humberto García Jorge. 6 cambios
Si tomamos como comparación el juego ante Olimpia el pasado fin de semana en el Estadio Defensores del Chaco, juegan de titulares Gustavo Jiménez, Fernando Díaz, o mejor dicho, Gustavo Jiménez, Carlos Zamudio, Jorge Mora, Miguel Paniagua, Santiago Salcedo y Fernando Ruiz Díaz. Esos son los 6 que van a entrar como titulares en este partido. No están Víctor Barrios, Fernando Díaz, Franco Aragón, Cristian Amarilla, Lisandro Cabrera ni David Fernández. Cambios masivos de medio equipo son los que modifica Humberto García para enfrentar esta noche como visitante al Aurinegro. Ahí están los mensajes. Te tiró un mensajito, Gerardo, ahí dentro de lo que tiene que ver también con la organización un poquito, pero con la de Germán, con la fotito que envió recién Germán, la última también. Inclusive ahora con los equipos ya no puede actualizar Germán, que tiene una mejor foto, porque aquí con el vidrio se complica. Si Germán puede sacar una mejor foto, ya con los protagonistas, una nueva también para las redes correspondientes. Señores, en lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Benito Cibella, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos a ver qué tipo de partido se puede presentar, porque definitivamente hay mucha agua todavía. Salió una parte con el trabajo allí en los escurridores, allí correspondientes, pero definitivamente hay mucha agua, se nota eso en ese trabajo previo también de la gente de Guaraní, de la APF tratando de sacar. Aquí todo listo, todo presto, está arrancando con el retraso por la lluvia. Esto tenía que arrancar a las 18, arranca 18:30. Vamos a ver lo que nos pueden ofrecer Guaraní, Sol de América de inicio de la fecha. Señores, la orden del juez mueve Sol, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Paniagua en mitad de terreno allí. Va el encontronazo con el volante Steven Morina. Reclama Paniagua. Calma, le dice el árbitro. Le pide que se tranquilice el experimentado volante que pasó por Guaraní. También hablamos de Miguel Paniagua. Tiro libre para el legendario. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Rosada habla, tienda online de casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no, tienda online de casa Rosada. Va llegando también la batucada legendaria en la zona de platea. Señores, pelota a la salida para Sol. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ese ruido se suele escuchar cuando uno está llegando a la pesca. Ladrido de sapo. Usted es mejor que nadie conoce. Pelota que corresponde a Sol. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad Fapasa. Testeado, comprobado y aprobado en tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opisa, calidad desde su origen. Sacando la pelota desde el fondo Jiménez para el conjunto de Sol América. Va Santiago Salcedo, baja con el pecho, falta. Infracción de Paul Rivero sobre el experimentado capitán de Sol América sobre Sasá, tiro libre. Pelota en su terreno que favorece a Sol. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Torneo intermedia, fecha número 2 en Encarnación, minuto 14 de la segunda parte. Sigue el empate 0-0 entre Encarnación y 3 de febrero. Va a sacar la pelota desde el fondo Jiménez, acomodando la pelota sobre la zona derecha. Está en la barrera, en la muralla de manera solitaria Danilo Santa Cruz. Pita el juez. Va Sol por arriba tratando de convertir en el inicio del partido. Vuelve a ordenar Derdis López. Apunta Jiménez, levanta centro. La pelota toma altura, va con destino de Santiago Salcido. La cabeza de Paul Riveros en el fondo. Pelota para Danilo Santa Cruz. Busca la salida Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Benito Cibella, 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y en esta ya mostró Mario López, pum para arriba, poco de jugar por abajo, van a intentar, pero la pelota se queda mucho. Los espejos de agua no están, es cierto, pero la pelota no recorre, siga, dice allí Derlis López. Lo bueno que recién nos decía Violeta, así mismo, ese me parece que es aquí el micrófono ambiente de Oscarcito, 10.2, micrófono acuático de ambiente, porque la verdad no está en condiciones el campo, pero esto se tiene que jugar. Escuchen, señores, micrófono ambiente de Oscarcito. Así está el movimiento de la pelota dentro del campo de juego en este fútbol y waterpolo. Busca la salida, Sol. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Paraguayo y sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido. Obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Yo no le creo más a nadie de ustedes.
Pelota en la salida para el equipo legendario. San Lorenzo confirmó equipo para visitar a Guaireña con Ruán en el arco, Ángel Benítez, Guido Verdún, Víctor Barrios y Joel Jiménez. Jesús Duarte, Héctor Bustamante, Jesús Araujo y Matías Verdún, Víctor Ayala y Luis Felipe Rivarola. Se viene Sol América con Santiago Salcedo, pica por el medio campo rival, pero la cobertura de López para sacarle la pelota. Yo creo que tienen que apelar al pelotazo, a los pelotazos. No, No le queda otra. Boom para arriba, formato intermedia. Hay sectores en donde la pelota no corre. De momento está de blanco Sol. Hay que ver cómo van a terminar sus jugadores después. Va Prieto, apunta el disparo. Ortiz. Apuntó, remató, señores. Richard Prieto se queda con la pelota. Gerardo Ortiz intentó el equipo de Guaraní. Salida que corresponde al equipo de Sudamérica. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco de Primavera, Concepción. Responde Luis Ortiz para el equipo de Sudamérica. Cae dentro del área, no hay falta de López. Le termina sacando bien la pelota, el experimentado zaguero legendario. Va el pelotazo largo con destino de Danilo Santa Cruz. Deja correr la pelota. El zaguero de Sol, hablamos de García Guerreño, saca Jiménez, pelota en campo de Guaraní, vino la cobertura de Danilo Santa Cruz, termina recogiendo el esférico mitad de terreno, campo rival ahora por la izquierda, se muestra Prieto, va Guaraní, cae al piso Prieto, que dice el asistente, que habrá saque de costado en su terreno para el equipo legendario. Con la moto Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota en poder del conjunto de Guaraní, que es el que intenta proponer, a pesar de que el campo de juego no está para nada bien. Salida que corresponde a Guaraní sobre costado izquierdo, lo hace Salomoni. Va Guaraní en ofensiva, señores, pide la pelota Román. Luego esta acción en ofensiva, marcamos el tiempo de juego. Aquí Guaraní se acerca con Alcaraz, ganando fondo de cancha ante la presión de Jiménez. Insiste Alcaraz para Guaraní, quiere colocar el centro, metió la diagonal cerca del área. La marca en el fondo por parte de Duarte, va saliendo el conjunto de Sudamérica. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robilo, canal más donde te indica corre. Que están empatando Guaraní Sudamérica 0-0. Y su seguro, Chaco. De fondo las 21 en Santísima Trinidad Trinitense 2 de mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Saque de costado, finalmente tiro libre, dice el árbitro. Termina despejando la pelota desde el fondo como puede. Jiménez para el conjunto de Sol América. Bajando bien el futbolista de Sol, Ruiz Díaz. Se mete Ruiz Díaz, cabecera del área. La pelota de Mora, atención a la media luna. Levanta centro con destino de Sasá. Marca López. El rebote le queda a Prieto. Saca con la zurda el volante legendario. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios Amaneceres Granjeros Campo 9. Hay que aparecer reserva al lado porque cuando ya caramba la piscina. Da por amigo, anda invierno y yo payeta. Muy bien. Quiero mandar un saludo especial al pastor Javier Mayereyer y toda su familia. Son seguidores fanáticos de fútbol a lo grande. Están reportando sintonía desde la zona de Fernando de la Mora, en especial para Javier y Nicolás Mayereyer. Así que un abrazo para ellos. Balón para Sol América. Torneo intermedia, fecha número 2, 20 minutos de la etapa complementaria en Encarnación, el local. Está empatando 0-0 ante el 3 de febrero. Está cargando sola atención, se mete Ortiz, quiere ganar a fondo de cancha, se le termina yendo la pelota por línea de fondo. Habrá tiro de portería para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y en la anterior, por ejemplo, Orué intentó un pase por abajo y se nos dio cuenta que no puede por abajo. Entonces Ruiz Díaz le dijo por arriba, por arriba. La anterior también Luis Ortiz allí por izquierda. La presencia hoy de Salcedo, de titular del equipo de Sol de América. Viene a hacerle los goles a Olimpia en reserva. Unos buenos rendimientos de él, eso me parece que le ayuda. Y aquí cuando parecía que se le escapaba la pelota a Ortiz, a Mora mejor dicho, finalmente se queda por el camino. Después está complicado, toman la pista, sí, se tienen que acostumbrar un poco a jugar por alto, quieren jugar mucho por abajo los protagonistas. Hay sectores en el campo en donde definitivamente, vamos a escuchar el micrófono ambiente de Oscarcito, así está en este sector del campo.
Ahí está. Gracias, Percito, con el sonido ambiente. También por sectores, así está el campo de juego. Saca Ruiz Díaz para Sol. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Fortín. Pásate ya, salud protegido, obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Jorge. Apareció el hombre de la trompeta. Saludos a los muchachos allí con la trompeta. Abraham Guerrero está reportando sintonía. Sí, Germán. Para remarcar nomás recién lo que vos estabas diciendo, Jorge, con respecto al costado izquierdo del ataque de Sol de América, también por el lado derecho de Sol de América está muy castigada la cancha con mucha agua. Humberto García recién salió de la banca, fue a gritarle al jugador, al número 10, Jorge Mora, que está jugando como volante por derecha, el sub-19, dicho sea de paso, le pidió que juegue un poco más centralizado, casi como un tercer punta, acompañando de cerca a Santiago Salcedo, de modo a evitar ese costado derecho de Sol de América, que está muy golpeado por la lluvia y ya por los pasos de los jugadores. Lo que pasa es que Mora pensó que la pelota se iba a ir a un costado, dejó simplemente el balón hasta que se dio cuenta que prácticamente no corre el esférico. El balón, la pelota le va quedando sobre la derecha justamente a Mora, encarando la marca de Paul Rivero, saque de costado en ataque que corresponde a Sudamérica. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea pollos amanecer Granjero Campo 9. Compra precio mayorista en el ahorro, encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capital Thompson. Mañana en el este del país a las 18, Olimpia, Tacuarí 20:30, General Caballero recibe a Nacional. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento de productos seleccionados con tarjeta de crédito y UC cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va Jiménez, que arranca finalmente como lateral por derecha. El experimentado Gustavo Jiménez en Sol de América. La pelota le va quedando a Arué. Cerca del área, Arué sobre la banda derecha, levanta centro. La marca de Paul Riveros, mitad de campo. Brastíbal Moreira lanza la pelota sobre Pérez. Se está metiendo en terreno enemigo sobre la banda derecha. Acelera y se viene Pérez. Atención que carga Guaraní. Pica Pérez, va a colocar el centro. Se le queda la pelota. Insiste Pérez, va a colocar centro. Balón al área. Marco duramente Ortiz. Pelota al fondo. Tiro de esquina que corresponde a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Danilo Santa Cruz. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Rubilo. Caramba, este es donde te indica corre. Que van dando Guaraní Sudamérica 0-0. Hizo seguro, Chaco. Corner sobre la zona derecha, le pega Danilo Santa Cruz a la pelota. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va al centro de Danilo Santa Cruz, le queda Paul Riveros, no pudo controlar. Se le termina yendo la pelota por línea de fondo. Habrá tiro de portería para Sol. Cumotar, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubierta Cumotar. Encontrarlas en Chacomares distribuidores del país. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock y Stock Express. Pelota a la salida que corresponde a la visita. Hablamos de Sol América. Gerardo Ortiz va a despejar con la zurda. Lo hace ahora. Balón que toma vuelo. Va con destino a Mora. Peleando Ruiz Díaz en las alturas. La pelota de Mora sobre la zona derecha. Adelanta con Santiago Salcedo. No va a alcanzar. Primero Servio se queda con la pelota. Repondrá desde el fondo el equipo de Guaraní. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, servicio que hace Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty. Gustavo Jiménez tiene la pelota para el conjunto de Sol América. Intenta la presión alta, Prieto no va a llegar. Deja Jiménez que la pelota se pierda por línea de fondo. Es prácticamente de arco a arco porque es imposible jugar, no corre la pelota. Por eso en un momento Prieto probó un zurdazo de media distancia. Va a buscar eso los protagonistas, por lo menos en el primer tiempo. Pegarle de media distancia, buscar algún error, alguna pelota que se le pueda complicar a los centrales. Forzar el error. A eso van a jugar tanto Guaraní como también el propio Sol de América, y mucho de juego aéreo. Un partido poco vistoso, pero con mucha garra, fuerza. Aquí, por ejemplo, se le quedó atrás la pelota a Sasa, pero fue más rápido que la pelota, quedó en un charco y perdió el balón Sasa en este ataque de Sol. Busca la salida Sol de América. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Cuando cargas y cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Es el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Se viene sobre costado izquierdo Carlos Zamudio para el equipo de Sol. Levanta la pelota Zamudio. Intenta Ruiz Díaz, el delantero que nació en San Juan en Pomuceno Cazapa. Pierde la pelota el futbolista del equipo de Sol de América.
sacando López para el equipo de Guaraní. Va recuperando en mitad de campo Derlis Orue. Baja para Ruiz Díaz. Ataca Sol. Ruiz Díaz se mete por la izquierda. Va al piso. No hay falta. Insiste Sol América. Pelota a profundidad para Santiago Salcido. Saca Riveros. La pelota para Paniagua. Paniagua resbala. Cae Paniagua. Va a insistir por derecha Jiménez para Sol. Informa personal. Si tenés juego personal te duplicamos. ¡Sasa al todo. disparo! Se queda Sergio con la pelota. Error en el fondo legendario. Aprovechó Sasa. Remató. Sergio le quita el gol al delantero de Sudamérica, niño. Atento, Sergio. Se descuidó por los segundos la defensa de Guaraní allí y era lo que sabe, pegarle fuerte abajo. Buena respuesta de Sergio, pero intentó en esta Sasa la primera importante para Sol en el juego. Es pelota para Guaraní. Encarnación no se mueve el marcador, mucho mejor la visita, minuto 26 de la segunda parte, 0-0 Encarnación, 3 de febrero. Sin lluvia por el sur, ¿verdad? Sin lluvia, sí señor. Es pelota para Guaraní en su campo. Inscríbete en Autec, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a autec.edu.py. Autec, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Golazo de Lacto Holanda, golazo de campeonato. Lacto Holanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida. Y ya son 10 años consecutivos Lacto Holanda, campeones de punta a punta. Atención que va Juan Danilo Santa Cruz. La pelota para Alcaraz dentro del área. Ataca Guaraní. Balón por la izquierda para Salomoni. Llega primero la marca de Derlis Orue. Pega el balón en Salomoni. Saque de costado. Pelota para el equipo de Sol. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrés que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Línea de 3 el equipo de Guaraní en el fondo, Germán. Con López, está Román y también Paul Riveros. Así es. Si vamos a ir por el orden, es tal cual como vos estás diciendo, Jorge. Román, López y Riveros. Y como carrileros están Pérez y Salomoni. Es la misma, esa misma línea de 5 o línea de 3, dependiendo de la situación en la que esté Guaraní atacando o defendiendo, ya la había utilizado contra Libertad. Carga Santiago Salcedo, pelota para Luis Ortiz, avanza Sol, balón casi a la media luna para Oruel, disparo lejos afuera, totalmente desviado. Pelota para el equipo de Guaraní en su terreno. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Romero, Carnaval donde esté Silvia Corre. Que están empatando Guaraní, Sudamérica 0-0. Seguro, Chaco. El domingo se va a cerrar esta fecha 13 del campeonato de apertura con 2 partidos. 17:30 Luqueño Libertad, a las 20 Cerro Porteño Meliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios, Paco. Colocando la pelota para quitar desde el fondo Sergio, no se apura, vuelve a acomodar el esférico, repondrá el arquero de Guaraní. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va corriendo el cara sobre la zona derecha, intenta Prieto, la marca por parte de García Garreño, despeja con la zurda el experimentado zaguero de Sol, recogiendo mitad de campo, se muestra atención Steven Monira, avanza Guaraní, balón largo, corre Alcaraz, saca García Garreño, Paniagua mitad de campo, la pelota le va quedando a Orue, intenta recapturar la pelota sobre la zona derecha, Pérez consigue su propósito, va Guaraní en ataque sobre la zona derecha, Luis Ortiz en la marca, le queda Danilo Santa Cruz, lo habilita Alcaraz, cruza Jiménez en la marca, bien por el zaguero de Sol, lo aplaude García Garreño, tiro de esquina que corresponde a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Intentó en esta Guaraní, sobrepasó 3/4 de cancha buscando la presencia de Alcaraz, que es un hombre que pelea, que lucha, ganó metros y aquí tiene el tiro de esquina legendario, a ver si aprovecha. Va por arriba Guaraní buscando el primero, la orden del juez, la orden de Derlis López, apunta Danilo Santa Cruz, pelota viene arriba, Paul Riveros intenta, saca la defensa, atención, va Richard Prieto, no hay falta, reclamaba infracción García Garreño, el juez deja seguir, la pelota demora, va al piso, termina sacando el balón en mitad de terreno, Mansur para Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Así va Guaireña para enfrentar a San Lorenzo con Alejandro Machuca en el arco, Jonathan Pais, Diego Mensa, Cristian Báez y Jorge Quintana, Giovanni Bordón, Marcos Dure, Aldo Zárate, Nelson Sanabria, Jorge Moreira y Cristian Núñez. Va Guaraní, atención con Alcaraz, la marca de Mora, encara y escapa de la marca de Alcaraz, Mora saca desde el fondo para Sol.
El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido sobre la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va metiendo Alcaraz, la pelota en poder de Gustavo Jiménez, colaborando en el fondo. También Duarte para el equipo de Sudamérica, despeja con la derecha. Mansur recupera para el conjunto de Guaraní. Saca finalmente desde el fondo el zaguero Duarte para el conjunto de Sol. Falta de Duarte sobre Prieto, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a Guaraní. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio frente a tu pasión por el fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con Pomelo, es Paraguay de sabor único Sporting. Pasarte ya solo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000, salud protegida. Extra fútbol, extra partido, pero tiene que ver un poco con el look de Francisco Arce. Tiene un saco de qué color, es una especie de celeste, muy bueno para el color. Porque tiene camisa blanca, es como un saco, ¿verdad, Germán? Lo de Chiqui. Sí, un celeste grisáceo. Ahí está. Pero tira los colores claros. Sí. Hasta junio color claro. Escuchó, no una elección nada más allí lo de Francisco Arce o coincidencia. Tiro libre, le va a pegar a la pelota, Prieto coloca centro, balón al área, salta Alcaraz, le queda Mario López, insiste Guaraní, la pelota para Salomoni, cabecera del área para Prieto, se acomoda para disparar, no tiene ángulo. Entonces, ¿qué hace? Retrocede con Mansur, insiste Guaraní, pelota cerca del área, va metiendo la diagonal, Salomoni para el equipo legendario, salta Gustavo Jiménez, despeja de cabeza el zaguero de Sol. Torneo intermedia, fecha número 12, minuto 31 de la segunda parte, 0-0 en el Villa Alegre entre Encarnación el 3 de febrero. Y de fondo en Villarrica, Guaireña, San Lorenzo, sí, Gerardo. señor, 19:30 horas, Guaireña ante San Lorenzo en el Parque del Guairá. Muy bien, señores, aquí en Dos Bocas, en el inicio de la fecha 13 del campeonato, van empatando Guaraní, Sol 0-0. Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el paso misterioso, salen 3 reloj y mucho más. En el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Mansur y el tiro libre para Guaraní. Atención, va López dentro del área, buscando Alcaraz. Corre Alcaraz sobre la zona derecha. Saca como puede la pelota a un costado. Rodrigo Duarte, saque de mano cerca del banderín para el legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mejor Guaraní instalado en campo enemigo, tratando de convertir el primero. Aquí en casa, en Dos Bocas, el equipo de Francisco Arce. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo, Carlos, este es donde te significa corte. Que Guaraní Sudamérica están empatando 0-0. Eso seguro, Chaco. Está cargando, atención, Mansur para Guaraní, levanta para Salomoni. Salomoni pisa el área, no tiene ángulo. Se apoya en Prieto, centro, pelota arriba. Ortiz, el arquero de Sol, se queda con el balón. En Electromante VHD Play de 43 pulgadas en cuota 225.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugonpy. Mirando un poquitito, Gerardo, las redes de Encarnación Fútbol Club que recién subieron unas fotos, por lo menos en zona de graderías y preferencias se ve un buen número de hinchas de Encarnación Fútbol Club. Además de platea también, Jorge. Buen número de platea personas. también, Sí. Tenés razón. Ahora que estoy observando los dos ángulos, buena presencia de aficionados por este debut, pero hasta aquí no puede ante 3 de febrero que está de verde, de hecho sea de paso. Exactamente, verde fosforescente, digamos así. Sí, y su short verde un poquito más oscuro. Exacto. Alguna vez ya 3 vistió así en honor a Paranaense. Exacto. Me hace acordar, bueno, hace años cuando iba a los partidos de Interliga, allá por los 90, en cancha del 12 de octubre de Itagua, un partido entre Paranaense y Encarnación, específicamente en el año 1995. La salida de Guaraní, el partido está 0-0. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Abrile tu oportunidad de comprar Koala, comprar un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cotas de 99.000 guaraníes, más info en koala.com.py. Se va metiendo Luis Ortiz, avanza el equipo de Sudamérica, la pelota para Paniagua, carga sobre costado izquierdo, levanta centro para Sasá, baja de cabeza para Mora, no alcanza Mora, llega Salomoni, oportunamente para despejar desde el fondo, va recuperando la pelota Uruguay para el conjunto de Sudamérica, lo habilita Mora, pica por la derecha, protege la pelota Salomoni, no se complica, despeja un costado lateral en ofensiva por derecha para Sol. Con tus tarjetas de crédito Bancoop, los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancoop, crece desde la raíz. Ante corta energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY.
Avanza Sol de América sobre la zona derecha con Gustavo Jiménez. Va a colocar el centro. Se le muestra atención allí en la cabecera del área. Mora la pelota justamente para el volante ofensivo. Mora para Gustavo Jiménez. Otro centro. Pelota con destino a Sasá. Atento Sergio. Seguro el arquero argentino. Se queda con la pelota el golero de Guaraní. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Steven Moreira tiene la pelota para el legendario sobre la banda derecha. La pelota sobre el mismo carril. Se mete Prieto. Atención, va Prieto. Encaró, pisó el área. Dejó atrás la marca de López. Viene el gol. Está. Termina sacando oportunamente Orué cuando iba atropellando Danilo Santa Cruz. Buena acción personal de Prieto. Casi el primero de Guaraní, niño. Bien, aquí a pesar de la complicación del campo, se fue de 1 y 2, ganó la última línea y a la hora del centro, cuando estaba esperando Alcaraz para empujarla allí dentro de la zona del área chica, aparece justito Orué en función defensiva para bloquear el tiro. Buena llegada aquí de Guaraní, se complica un poco el movimiento, pero de a poco como que le van agarrando la mano al campo de juego. Aquí tendrá un tiro de esquina importante, legendario. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 23, casi 24 de la primera parte del partido. Está 0-0 en el inicio de la fecha 13 de la apertura. Le pega, atención, Danilo Santa Cruz. Pelota arriba. Intenta, pero no puede. López de cabeza. Saca Luis Ortiz para el conjunto de Sol América. Va recuperando la pelota. Danilo Santa Cruz desplaza con el pincho. Otro centro. Vino. Saca la defensa. Insiste. Atención, Prieto. Disparo al arco. Afuera fue Pérez. El que remató, enganchó bien. Le pegó con la zurda. Volvió a llegar Guaraní cerca del primero legendario, niño. Primero cuando le queda el rebote quería el derechazo, pero tenía una buena marca el hombre de Sol de América. Entonces hace el recorte para el zurdazo finalmente de Daniel Pérez, que se fue sobre el travesaño. Fue buena la llegada de Guaraní. Va ganando metros de a poquito. Cuando al parecer volvió la llovina, poquito, pero algo de llovina después del comienzo sin lluvia aquí en Dos Bocas. Ojalá que no se complique con el correr de minutos, por lo menos ya no decía la gente de meteorología que no va a ser mucha la lluvia. De momento, un poquito de llovina. Es así, Germán. Tal cual, Jorge, se está intensificando de a poquito de nuevo las precipitaciones. Muy bien, pelota para Sol de América, el juego 0-0. Encara la ruta como pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática, $29.990. Escrinos al 021-519.000. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Te damos el respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sin ti la verdadera confianza. Va el conjunto de Sol en ataque con Ruiz Díaz. Saca López de cabeza para Guaraní. Complementa la salida Salomoni. Respira Paniagua. Mete la pelota en campo enemigo. Marca Prieto. Atención, avanza Guaraní, pelotazo largo para Alcaraz. Sale el arquero. Se queda con la pelota Gerardo Ortiz, el golero de Sol América. 30% de descuento con todas las tarjetas de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno, sobro de tradición en todas partes. Ya sacan las camperas, los pilotines, porque ahora sí, la llovina se hace cada vez más fuerte. Que hermano, usted trajo su pilotín correspondiendo, ¿no? Me olvidé, fui imprudente y eso que había visto el pronóstico del tiempo, Jorge. Es un detalle no menor. O sea, usted recibe la amarilla, casi naranja. Pero, en mi caso, traje la camperita. ¿Usted trajo su camperita, Rubia? Sí, yo vine. Mirá que traje a... Doble camperón. Este hombre precavido vale por 2, dice. Pelota que corresponde al equipo de Sol. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Rupilo, Carlos más donde te indica que Guaraní Sol de América están empatando 0-0 aquí en Dos Bocas. Y su seguro, Chaco. Va metiéndose Mora. ¿Qué dice el árbitro? ¿Es córner o saque de mano, Germán? Así es, córner. Despejó la defensa de Guaraní. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Sol América. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Esto ya parece más que llovizna. Ahora se lleva un poquito fuerte la lluvia aquí en Dos Bocas. Vendrá el córner, señores. ¿Le va a pegar a la pelota de eso Ruiz Díaz o Mora? Usted me corrige porque estamos lejos, Germán. Ortiz, el 11. Luis Ortiz con la zurda sobre la banda derecha, tiro de esquina. La pelota viene arriba, va Paniagua, saca de cabeza López. Insiste, atención, va Duarte de cabeza mala afuera. ¿Qué dice el juez? Que habrá tiro de portería para Guaraní. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Aliemi, acceso sur caso y perpetuo socorro. Ven y divertirte en el casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. Buen día, grupo. Nuevamente no salgan de su casa, porque está lloviendo tremendamente. Y todos los arroyos están fuera de arroyo. Ya no hay ni puente,
ni acá ni allá. Todo es agua, mucha lluvia, tremendamente. Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido sube ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Al parecer que está con algún corte el jugador de Sol de América, Germán. A Moreira lo individualicé, pero al de Sol no. El de Sol es Duarte, Rodrigo Duarte, el zaguero central que había subido hasta el área rival para ese último córner. Precisamente había sufrido un choque de cabezas el zaguero central de Sol de América con Steven Moreira. El de Guaraní ya se recuperó, el de Sol de América debió ser sacado a un costado del campo de juego para ser mejor atendido. Aparentemente tiene un cuadro un poco más grave que el de Guaraní. Parece que es un corte o algo así, porque hasta gasa he visto que le pusieron los integrantes del equipo médico el jugador de Sol, Jorge. Sí, a la altura de la ceja más o menos el corte que tiene el jugador de Sol de América, y eso aprovechó Humberto García mientras para darle indicaciones a sus jugadores. Asá y otros más que se acercaron a escuchar al entrenador de Sol. Continúa el fútbol, va Salomón y la pelota le va quedando a Gustavo Jiménez, sacando el zaguero del equipo de Sol de América. Va Ruiz Díaz al piso, intenta Mora, alcanza la pelota y se viene Sol buscando el primero. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Passport, tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegida, obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Anticipa Román, saca de cabeza el zaguero de Guaraní, va recuperando Paniagua, va el pelotazo largo para Fernando Ruiz Díaz, carga Sol, disparo al arco, mal. Intentó Ruiz Díaz, definió lejos afuera, tiro de portería para el equipo de Guaraní. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur, contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Lectura de labios, ya te dije, Mitaí levanta 2 veces la pelota, le dijo a Humberto García, porque Mora volvió en la zona complicada donde hay mucha agua en el campo a jugar por abajo, Germán. Así es, Jorge, de nuevo fue el reto para el número 10 en sub-19 de Sol de América. Quería remarcar nomás, Duarte volvió al campo de juego. ¿Y con qué volvió? Como para seguir completando esta jornada muy pasada por agua, Jorge. Con un gorrito eso de natación. Efectivamente sufrió un corte el zaguero central del Sol de América y tuvo que volver a la cancha con un gorrito de esos de natación. Se utiliza mucho después de algún corte, la saturación allí correspondiente y le ponen el gorrito, bien, es cierto, el gorrito allí de natación. ¿Alguna vez usted utilizó eso? No, de grado profesional se utiliza mucho. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Amateur más o menos, pero para la competencia se utiliza mucho el gorrito de natación. Señores, pelota para el equipo de Sol de América, el juego está 0-0. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una compra exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @Energy PY. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Rubilo, cara más de que son de Sevilla, que van empatando Guaraní, Sol de América 0-0. Seguro, Chaco. Recordando de fondo, finalmente a las 21 el partido en Santísima Trinidad Trinense ante el 2 de mayo. A todo ponerle Vistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camión, tractor Vistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Gustavo Jiménez tiene la pelota para el equipo de Sol América sobre la banda derecha. Campo enemigo levantando la cabeza. Le muestra el pase Orue. También va Mora. La orden del juez ataca. Jiménez para el equipo de Sol. Pelota con destino de Santiago Salcido. Va experimentado delantero de Sol. Mal el centro. Mala culminación. Lejos el disparo. Tiro de portería para Guaraní. En la Universidad María serán las carreras habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es matrícula 100% exonerada. Más info en serrana.tu.py. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y para abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en gomezipar.com.py. Mañana por la intermedia, 2 partidos a las 9 de la mañana. Carapeguá recibe a Fernando de la Mora. Martínez Desma Colegiales. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el motero con elevación Zika Wall 105, reparando pared en solo 2 a 3 horas. Tu caso con Zika queda bien. Se mete campo rival, atención, Danilo Santa Cruz, cruza la marca García Guerreño. Va recogiendo la pelota sobre la banda derecha, avanzando Guaraní, campo rival con Pérez. Pérez intenta, se va mostrando también en ataque Mansur. Avanza Guaraní, Pérez perdió tiempo, no así la pelota. Se apoya en Steven Moreira. Atención, pelotazo largo para Prieto. Pica sobre la zona derecha. Va a colocar el centro con la zurda, el mano a mano ahora con el zaguero Duarte.
metiéndose en el área. Pérez va a colocar centro. Mal el centro. Saca finalmente García Guerreño para Sol. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco. En sobre de 2 litros, el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. La pelota de Danilo Santa Cruz, avanza Guaraní, balón sobre costado izquierdo en poder de Salomón y cabecera del área, ubica al centro para Alcaraz, saca García Guerreño, insiste la presión de Guaraní con Salomoni, apunta Salomoni, la marca de Gustavo Jiménez, va recogiendo mitad de campo, Ruiz Díaz busca Sasá, saca López para Guaraní. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada, en un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hubo posición adelantada, todo anulado, señores. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Sol. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha 12, tiempo cumplido en Encarnación. Se jugarán 4 minutos más, empatan 0-0 Encarnación y 3 de febrero. 33 tenemos de la primera parte aquí en Dos Bocas, en el inicio de la fecha 13 de la apertura. Guaraní Sol empatan 0-0. Recuperar la Z hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar la Z hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. Vamos a jugar de dice Dardis López, el arquero Gerardo Ortiz, sacando con la zurda el experimentado golero de Sol. La pelota arriba con Ruiz Díaz de cabeza, bajando bien para Mora. Se mete en diagonal, levanta para Sasá. Sasá entrega sobre la zona derecha, corre, pica Orué. No pudo colocar el centro. La marca de Paul Rivero, despeja con la zurda. Va Jiménez, insiste Sol. Jiménez levanta para Santiago Salcedo, salta Paul Rivero, despeja el zaguero de Guaraní. Trae tu vehículo Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Paniagua controla en campo rival sobre la banda derecha para el equipo de Sudamérica. Buen pase, atención, pica Mora por la derecha, eleva el centro para Sasavino. No pudo definir de qué dolor está. Afuera. Afuera el disparo de Orué, señores, la más clara para Sol. Ganó fondo de cancha, Mora por derecha al centro. Intentó Sasá, no alcanzó, le quedó el gol a Orué. El disparo afuera, niño. Y muchas indicaciones de parte de Chequearse, bastante molesto porque en esta pasó cerquita. El tiro de parte de Orué. Ganó por derecha Mora, bastante rápido. En 2 instancias se le trabó un poco la pelota a Orué. Bloquea el hombre de Guaraní, después le termina pegando fuerte, va cerca del poste izquierdo, pero aproximó, hay un peligro importante hacia el arco legendario en esta Sol de América, intentó, buscó, no hay mucho fútbol, pero en base a garra fuerza, fue ganando metro Sol y llevó peligro hacia el arco de Servio. Estilo libre para Sol en su terreno. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa Robilo, canal más extensión de este indica gol. Que están empatando Guaraní Sol América 0-0. Eso seguro, saco. Estilo libre en su campo, va a sacar García Guerreño para Sol. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. Unisal, Central España 330 San Lorenzo, filiales en Ámbar, Capeteca, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Unisal. Paniagua se equivoca, le pide disculpas a Santiago Salcedo, también a Ortiz. Es que Ortiz tenía buen panorama, se apuró Paniagua. La pelota le va quedando a Servio, va a despejar el arquero del equipo legendario. Desde los viñedos de Alamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbo, toda una vida con vos. Va recuperando la pelota a mitad de terreno Mansur para el equipo de Guaraní, jugando por la izquierda para Salomón y campo de Sol. Pelota para, atención, se mete ahora Prieto. Y la apertura por la derecha, corre Pérez, pide el balón Danilo Santa Cruz, va Pérez, centro para Alcaraz, poste, el arquero, señores, Gerardo Ortiz. Qué fortuna, qué suerte tuvo en esta Gerardo Ortiz. Es que se elevó bien Alcaraz, aplicó el testazo, la pelota pegó en el poste derecho. En el rebote me parece da en la espalda de Ortiz, niño. Sí, parecía que da en la espalda y se metía. Algún hincha de Guaraní, que de los poquitos que están aquí en la zona de preferencia, salieron a gritar gol cuando nuevamente se larga la lluvia. Esta vez allí la lluvia trajo bonanza, pero para el arco de Sol, cuando ahora sí
Torrencial nuevamente la lluvia. Esto me recuerda la lluvia que se dio antes del partido. Opa, lo que se puede llegar a presentar después del segundo tiempo. Se salvó en esta Sol. En la anterior avisó Sol de América, se salvó Guaraní. Ahora fue el que se salvó Sol de América. Me va gustando un poquito el partido en medio de la fuerza, lucha. Los protagonistas están tratando de dejar todo en el campo de juego. Se viene Sol, aguardame Darío, va Ortiz, pisó Lara, va a rematar, le queda el gol a Uruguay, atención, va a disparar media luna, insiste Sol, no, perdió tiempo, el juego está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay, yo pues sube Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Sevillana 1751, llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se puso bravo el partido, a pesar de la lluvia, escucho Gerardo. Sí, señor intermedio, se terminó el partido en el Villa Alegre, empataron 0-0 Encarnación y el 3 de febrero 4 puntos para el equipo local, mientras que el equipo del 3 suma sus primeros 1 punto. Casal. Se mete Sasa para el gol, vino, está el arquero, salvo Servio, bombazo de Sasa, salvo Servio, tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué partido estamos teniendo, niño, al menos ahora? Buena, sí, los últimos 10 minutos se está poniendo interesante. La última pelota allí, a espalda de la defensa de Guaraní, esa línea de 3. Le quedó el espacio para Sasa, pateó fuerte, pero al medio no logró esquinar un poco el tiro. Igual Sergio tapó un costado. Toda la experiencia de Sasa para ir a quedarse nuevamente con esa pelota, tirar por el hombre de Guaraní después de taco y ganó un tiro de esquina. A ver si aprovechan esta Sol. Le va a pegar Mora la pelota. Es momento de irnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Paraguayo Sabor Único Sporting. Pasatilla Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Viene el centro de Mora, termina sacando de cabeza Paul Riveros. Va recogiendo Gustavo Jiménez el rebote. Que se tienen que olvidar los futbolistas de jugar a ras del suelo. Sí, y con esto yo creo que me preocupa un poco el campo de Trinidense, porque allí también cuando llueve mucho se complica. Es cuestión de ir averiguando, es siempre muy gentil la jefa de prensa Gerardo, a ver cómo está el campo de juego de Trinidad, porque la verdad con esto habría que ver. Allí también es un campo bastante complicado cuando llueve, así que vamos a esperar, es cierto, falta todavía, pero vamos a ver qué sucede después. Es pelota para Guaraní en su campo. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea. Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Sacando la pelota desde el fondo como puede Servio. El balón le va quedando sobre la zona derecha. Campo arriba a Pérez. Pérez jugando por el medio para Aníbal Moreira. Levanta para Prieto. Ahora sí los futbolistas de Guaraní ya entienden que es imposible jugar a ras del suelo. Apelan el pelotazo. Pica Pérez, no llega. Saque de costado en su terreno para Sol. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate de los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrito al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El domingo por la intermedia a las 9 de la mañana. 2 partidos, señores. 12 de junio de Villa Hayes. Recibe Resistencia Pastorío en Caguazú ante Independiente. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y 12 cuotas sin intereses en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. ¿Cuánto a Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Rubilo, ganar más donde te indica que van empatando Guaraní Sol América 0-0. Eso seguro, Chaco. Saca desde el fondo Agustín Mansur, se viene Guaraní, no hay falta, Mansur al piso, reclama al juez del partido a López, termina despejando Paniagua, ahora sí, Prieto determina cometiendo infracción a Paniagua, tiro libre en su terreno, tiro libre para Sol. En Bristol aprovechar los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Kumotar, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumotar, encontrarlas en Chacobre, distribuidores del país. Gustavo Jiménez, el tiro libre, van los zagueros de Sol al área de Guaraní. Jiménez levanta centro, Ruiz Díaz se eleva, gana las alturas, sacando como puede Fernando Román para el equipo de Guaraní. Insiste Ortiz, pelota al área, López despeja de cabeza, le queda Orueva, bien para Ruiz Díaz, vino la marca de López para Guaraní, va recuperando Jiménez para Sol. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock, precios imbatibles todas las días. Encuentran los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mini Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mini Empeños. No corre la pelota, se queda mucho el esférico, intenta Ortiz para Sol, ya recupera Pérez jugando para Mansur, mitad de campo para el equipo
equipo de Guaraní todavía en su terreno. Va el pelotazo largo a correr, se ha dicho para Danilo Santa Cruz. Marca Jiménez de cabeza. La pelota en poder de Salomoni. Recaptura y se mete Mora. Pelotazo largo para Ruiz Díaz. Sasa pica dentro del área, va al centro para Sasa. No va a alcanzar. Hace el esfuerzo Sasa. Liga por la derecha, cabecera del área. Retrocede para Oro el disparo. Y no pudo cerrar Ruiz Díaz. Se salvó Guaraní, niño. Y está mejor Sol en esta última parte. Con Mora, el trabajo de Sasa, Ruiz Díaz y el propio Orué, que es un motorcito allí en el medio. Corre, está en todas. En esta una especie de tiro al arco, pero se terminó convirtiendo en el centro. Ruiz Díaz no pudo cerrar. Está un poco complicada la línea de 3 de Guaraní. ¿Por qué? Porque al no poder jugar por abajo, se dan los balones aéreos, pelota a espalda de la defensa de Guaraní, y eso complica por momentos esa línea de 3 de Guaraní. Habrá que ver si Francisco Arce modifica o no esto, porque está comenzando a sufrir con los balones a espalda de sus defensores. Pelota para Guaraní en su terreno. Ya mismo Clarazo hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Jortitzer. No te olvides el auténtico choriqueso Jortitzer con la garantía de la cooperativa Jortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va Guaraní por la derecha con Danilo Santa Cruz. Cerca está Pérez. Danilo para Alcaraz. Bajó de cabeza. Alcanza Pérez. No. Me parece que se apuró en esta Alcaraz. Pide disculpas, bajó mal de cabeza, pelota al fondo, tiro de portería que corresponde a Sol. Cuando cargas el carga combustibles que pasa por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En la Autico ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. El lunes se va a cerrar la fecha 2 de la intermedia con 2 partidos. Recoleta recibe a Santaní. Tembetaría enfrenta a Rubiañú. No hay que revisar el bar, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lactolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrés que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Va Pérez en ataque sobre la zona derecha. Avanza Guaraní, pide la pelota Steven Moreira. Se muestra también Prieto protegiendo la pelota. Prieto, ¿qué dice el juez? Que tiene que retroceder un poco más Pérez. Levanta con la zurda. Va cargando el equipo de Guaraní. Vino la marca por parte de Rodrigo Duarte, el zaguero de Sudamérica. Recuperando Román entrega para Steven Moreira. Levanta Pérez. Va Guaraní en campo enemigo buscando el primero. García Garriño la cobertura. Saca desde el fondo. Zamudio para el equipo de Sudamérica. Entonces, Bárbaro Servicio de Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ataca Guaraní con Alcaraz. Alcaraz se frena. No corre la pelota, señores. Va Pérez. Apunta Pérez. Se queda mucho el esférico. Tiene que levantar Prieto. Hace el esfuerzo. Atención, pelota de gol para Salomoni. Ganó fuera de cancha al centro. Mal afuera. Se equivoca Salomoni. Pelota por línea de fondo. Tiro de portería que corresponde a Sol. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va a despejar desde el fondo sin apurarse. Ortiz, el arquero de Sol. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el pozo misterioso, salen 3 Renault Kwid y mucho más. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Seporemos. Aguárdame, Darío, que va Mora, saca el disparo. Atento, Servio, el arquero de Guaraní. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubino, caramba, donde que corre. Señores, están empatando aquí en Dos Bocas. Guaraní, Sudamérica 0-0. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 2 minutos más, Jorge. Se extiende hasta los 47 esta etapa inicial. Muy bien, pelota en la salida de Guaraní por intermedio de Paul Rivero. Perro Parecea, sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, en acceso sur, casi 1 de mayo. Perro Parecea, 42 años construyendo contigo. En Electroban celular Samsung A0564, tigas cuotas de 115.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Despeja Zamudio, recupera la pelota sobre la zona derecha. Pérez para el equipo de Guaraní. Va Pérez, avanza Guaraní. Lo último de esta primera etapa. La pelota en la cabecera del área para Alcaraz. Devolución para Pérez. Quiere colocar el centro ante la marca de Zamudio. El mano a mano de Pérez ante Zamudio. Gana el de Guaraní. Balón para Danilo Santa Cruz dentro del área. Se mete Salomoni. Termina sacando oportunamente a Jiménez. Va saliendo Sudamérica. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina mágica. Líneas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.puesta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Saca la pelota Ortiz para el conjunto
de Sol de América. No puede Orué, se equivoca Orué. Le queda el rebote a Salomoni. Se está yendo la primera etapa con Salomoni en ataque. Cruza Orué, saque de costado. Campo rival para el equipo de Guaraní. Abrile esta oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes más info en koala.com.py. La mejor financiación que ofrece Bangkok y Perú Visa. Podés llevarte una Ranger, un Territory 2024. Bangkok crece desde la raíz. Va a terminar la primera etapa. Intentó Prieto, se le termina yendo la pelota por línea de fondo. Va a reponer Ortiz, saque de meta para Sol. Ante corte energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpios los indicadores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Va a sacar Ortiz, señores. No hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Aquí en Dos Bocas, en el estadio Rogelio Silvino Olivieres. En el inicio de la fecha 13 de la apertura, de momento Guaraní Sudamérica 0-0. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Vamos a ver si podemos conversar acá con don José María Vanumbeck, directivo de Guaraní. Don José, para la audiencia de fútbol a lo grande, ¿qué se puede evaluar después de esta lluviosa jornada en lo que fue el primer tiempo de este partido, don José? Imposible evaluar nada, ¿verdad? Ninguno de los dos equipos pueden hacer el juego que tenían pensado hacer, ¿verdad? Mi opinión muy personal, yo pienso que se hubiese suspendido el partido, ¿verdad? Yo creo que como espectáculo no existe, corre peligro los jugadores de ambos lados de tener alguna lesión que puede ser leve como puede ser grave. El campo no está en juego, digamos, y imagínense ahora lo que va a costar poner en condiciones este campo de juego, ¿verdad? O sea, yo pienso que debió haberse suspendido el partido. ¿Esa decisión fue por parte de la APF directamente o hubo alguna otra influencia como para que se dispute igual con todas las condiciones negativas, digamos, que usted justamente recientemente mencionó? Desconozco eso, ¿no? Pero imagino que si se está jugando el partido es porque la APF autorizó, ¿no? O sea, yo no creo que haya habido alguna, digamos, que ambos presidentes hayan decidido jugar, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor la APF tampoco tenía alguna salida con respecto a, digamos, a las fechas. Entonces, a lo mejor se apostó a que ya no iba a llover más, pero no obstante, por más que ahora llovina, hubo una pequeña lluvia de vuelta, el campo no está en condiciones. O sea, yo creo que ante todo hay que proteger el físico de los jugadores porque al final de cuentas son los que dan los espectáculos, ¿no? Pero ahora, una vez que ya empezó, directamente se debería terminar nomás ya el partido, don José, ¿o usted considera que se podrían postergar los 45 minutos en una decisión así rápida, tomando en cuenta todas las consideraciones que usted citó recién? Bueno, es muy difícil tomar, porque llovina otra vez para, ¿verdad? No sé, yo creo que ya habría que continuar porque seguramente ya no hay fechas, digamos, disponibles, ¿verdad? Como para poder jugar de vuelta a un segundo tiempo, ¿verdad? Ya los jugadores están muy desgastados, tendría que suspenderse para, no sé, para posteriormente, después de la segunda o tercera fecha, ¿verdad? Y ya se jugó, ¿verdad? Y ya está, el daño a la cancha ya está hecha, ¿verdad? Así que yo, si es que no hay una lluvia muy importante, yo creo que tendría que terminar nomás. Gracias, don José. Eran las palabras de José María Vanumbeck, directivo de Guaraní, observando el partido aquí en el estadio Rogelio Silvino Olivieres, sector preferencial, Jorge. Correcto, y ahora hay 2-3 chicos allí, creo que es pasapelota, hay un encargado más de la APF también, tratando de sacar un poquito el agua porque por momentos se vino de vuelta la lluvia, ahora una llovina, pero definitivamente normalmente es si la pelota pica o no. La pelota no pica. No. Ahora inclusive está un poquitito está mejor, pero no, las condiciones no eran buenas. Era intentar, pelear, luchar, a ver qué sucedía, qué pasaba. Me recuerdo, no sé, algún partido internacional que vos sabés que es una semifinal o alguna final y tenés que hacer jugar sí o sí porque ya está todo el espectáculo hecho.
Bueno, ese tipo de cosas que a veces por todas las circunstancias se tienen que forzar a que se termine por jugar, porque el fútbol definitivamente no es esto, es pelotas aquí, pelotas allá, en base a fuerza y a ver qué sucede. Y hablando de qué sucede, vamos a estar atentos en los próximos minutos porque sabemos que es una zona complicada, igualmente la zona de Barrio Trinidad. Llovió y mucho, habrá que ver cómo está también el campo de juego allí en cancha de Trinidense, a ver si se disputa o no ese partido. Inicialmente ahora pasó para las A21. Las 21 se tiene que jugar ese partido. Vamos a estar atentos después también al reporte que se puede llegar a tener. Igual falta todavía 1 hora y media para ese partido. Ojalá que no se dé mucha lluvia en los próximos minutos. Creería que así como aquí están trabajando los encargados allí del Club Guaraní, con los repasadores y compañía, una misma situación debe estar sucediendo a estas horas allí en Trinidad. Señores, entre tiempo aquí en Dos Bocas están empatando Guaraní Sol de América, de momento 0-0. Inicio de la fecha 13 de la apertura. Comentario intermedio de Jorge Aliño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y este partido definitivamente para los más fanáticos, porque vinieron más o menos 30, 35 del lado de Sol de América, también del lado de Guaraní un número más o menos de 50, 60 en graderías. Habrá que ver en las plateas qué número, por lo menos que estábamos observando aquí en la zona central, están los más fanáticos de uno y otro que se llegaron para este partido. Bastante parejo en el desarrollo, si bien sobre el final como que un poquito mejor Sol de América en base a esa fuerza, a intentar con Orué, que es una especie de un motorcito ahí que se mueve por derecha, por izquierda, va, viene, es el que genera fútbol, el que pelea, el que lucha. Arriba bien Sasá también peleando, Ruiz Díaz lo propio, por momentos Mora sí quiere jugar por abajo, pero ya en 2 ocasiones lejos de entrenar, no, levantar la pelota, porque no está para jugar por lo menos sobre ese sector derecho de los costados, por decir así, la zona de los laterales, de los carrileros, no está muy bien, eso que se trabajó bastante allí para tratar de sacar el agua, pero cayó mucha lluvia, mucha agua en el tramo comprendido en el horario de 17:30, mejor dicho, de 16:30 a 17:30, en esa hora más de 45 milímetros, decía hoy la gente de meteorología con Violeta que hablamos hace rato en la previa. Y ahora un poco de llovizna, de repente un poco fuerte, ahora como que para un poquitito, vamos a ver eso en lo sucesivo. Ya arrancó, va a terminar esto, ¿verdad? Definitivamente por lo menos otra lluvia fuerte no se espera, pero va a estar difícil. Y así como están las cosas, si se da, será partido de un gol. Con este rasgo del primer tiempo, partido de un gol. Aquel que no se llega a equivocar, alguna pelota que no sé qué pueda quedar, complicar allí en la salida, en pelear, en luchar. Tiene ese rasgo, balones arriba. Por momentos Guaraní intenta tocar, también intenta tocar el sol, pero hay sectores un poco traicioneros, y repito, un poco con las esquinas, con los laterales. Allí es donde se acumula algo de agua y en más de una ocasión allí terminó complicando a los protagonistas. Así como intentó, probó Sol, también tuvo su chance Guaraní, un par de situaciones allí buscando generar peligro hacia el arco de Gaspar Servio del lado de Sol de América, un cabezazo también del propio Alcaraz tratando de inquietar a Gerardo Ortiz. Los dos tuvieron sus chances dentro de todo, dentro de las complicaciones con algún balón aéreo. La más clara fue esa situación por derecha de Pérez, Daniel Pérez el centro, y el cabezazo que pegó en el poste, pega en la humanidad del arquero Ortiz. Parecía autogol, pero no, se terminó quedando allí nuevamente la pelota. Cuando se está preparando este es Cuello, no sé decir Germán, pero creo que es Cuello el que está por ingresar. Sí, es Cuello, camiseta 20. Está para ingresar en Guaraní. Cuello, Germán. Así es, volante argentino, número 20, Álvaro Cuello. Está intensificando. Se dará entonces una de las modificaciones allí en el medio, como que le está faltando un poquito de marca. Es más, decía en un momento, me parecía un poquito arriesgado por el rasgo de juego esa línea de 3, porque al no jugar por abajo, la opción era comenzar a cargar a las espaldas allí. Y ahora se vendrá Cantero también, ahora ingresó Cantero. Anteriormente Cuello y ahora Cantero, dos ya que están calentando de cara al segundo tiempo del lado de Guaraní. Se vendrá Cantero también sobre el perfil izquierdo. Dos modificaciones. Creo que es ahí Salomoni, uno de los candidatos a salir, el otro habría que ver quién, algún volante o quién dentro de del parado que desea Francisco Arce para el segundo tiempo. Repito, se ve una mejoría del inicio del partido con muchos charcos. Ahora sí hay sectores donde no, pero sí un poco a los laterales. Siguen trabajando los auxiliares aquí para tratar de sacar un poquito también el agua que se fue acumulando, pero
complica un poco. Por eso jugar un poco por arriba, ver si en alguna acción de pelota quieta, algún tiro de esquina, no puede llegar el gol para uno u otro equipo. Todo muy parejo hasta esta parte, decíamos, de ese cabezazo de Alcaraz. Pegó en el poste de la humanidad de Ortiz, casi se metía, se terminó quedando con la pelota allí. Lo último también del propio Sasá, esa buena conexión arriba con Ortiz Salcedo. Ruiz Díaz que no pudo empujar, y así aproximaciones de uno y otro, muy parejo el partido, está en la propia posesión de la pelota, está todo tan parejo, 50 y 50 en cuanto a la posesión de Guaraní de Sol de América, en las ganas que mete uno y otro. Se vendrán dos variantes, así como están las cosas del lado de Guaraní. 32 para Cantero, camiseta 32 para Cantero, y el otro es Cuello, que está para ingresar allí Cantero y Cuello en la formación de Guaraní, dos variantes. Veremos si hay modificaciones del lado de Sol de América, porque también hay un desgaste importante de los protagonistas después de esta primera parte. Breve repaso de la intermedia de la fecha, lo que se vendrá a continuación con Gerardo, y luego regresamos de cara a lo que será el segundo tiempo. Aquí en Dos Bocas, donde hay igualdad, 0-0, Guaraní y Sol de América, Gerardo. Sí, señor, muchas gracias, Jorge. Entretiempo de este lance, paridad sin goles en el estadio Rogelio Silvino Olivieres en Dos Bocas, 0-0 entre Guaraní y Sol de América. Partido que arrancó con demora debido a la condición climática que azotó a varios puntos del país. En otro lance, más tarde a las 21 horas arrancará el partido entre los equipos de Trinidense y el 2 de mayo. Partido pautado primeramente para las 20:30, pasó para las 21 horas en Santísima Trinidad. Hablamos en el estadio Martín Torres. Cambiamos de torneo, vamos hasta la división intermedia. Hoy arrancó la fecha número 2 con el empate sin goles en el estadio Villa Alegre, en la Perla del Sur, en Encarnación. El local empató 0-0 ante el 3 de febrero, partido que culminó hace cuestión de 20 minutos. A punto de arrancar el otro partido que da continuidad a la fecha número 2 en el estadio Parque del Guairá en Villarrica. Ahí se van a enfrentar en instantes, en segundos, los equipos que en su momento jugaron en primera división varias temporadas. Hablamos de Guaireña y el Sportivo San Lorenzo. Mañana va a proseguir la fecha número 12 de este campeonato de la segunda división de la APF, torneo de la intermedia, también con dos partidos. A las 9 horas en Capiatá, estadio Enrique Soler, se enfrentarán Martín Ledesma y Atlético Colegiales. Arbitraje del señor José Armoa. También mañana 9 horas en el Municipal de Carapeguá se enfrentarán el local Carapeguá ante Fernando de la Mora. La fecha anterior, Carapeguá, el local, cayó 2-1 ante Recoleta. Por su parte, Fernando de la Mora triunfó ante el 3 de febrero en su cancha por 2-1. Darío y Argüello Mancuello. Aprovechar 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallinas de Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Abril es tu oportunidad de comprar Koala. Compra tu somer de la línea Plus. Una cabecera tapizada de regalo. Cuotas de 99.000 guaraníes. Más info en koala.com.py. La mejor financiación te ofrecen Backup y Taperú Villa. Podés llevarte un Ranger o un Territory 2024. Bangkok crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Torneo intermedia, fecha número 2, a punto de iniciar el partido entre Guaireña y el Sportivo San Lorenzo. De momento sin lluvia en el estadio Parque del Guairá en Villarrica. Este lance, ahora sí, pitazo inicial. Arrancó el partido Guaireña Sportivo San Lorenzo. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Copetrol, vamos. Desde la comodidad de tu casa a la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Decíamos Carapeguante. Fernando de la Mora en el estadio municipal pitará el señor Samuel Morales con Darlis González y César Silva, los jueces de línea. Cuarto árbitro para el señor César Rolón. Mientras que Martín Ledesma en Capiatá ante Colegiales pitará a José Armoa también a las 9 de la mañana. Líneas Armindo Rojas y Marcelo Silva. Cuarto árbitro para el señor Julio Ojeda. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Jacomer Automotores. 30% de descuento con todas las tarjetas de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a los partidos del día domingo 14 de abril, 9 de la mañana en el estadio de la Liga Caguazú de Fútbol. Pastoreo ante Independiente para repasar
En la fecha anterior, Pastoreo cayó en la Chacarita 3-2 ante Resistencia. Independiente de local igualó 2-2 ante Guaireña. Arbitraje de Freddy Hermosilla para este lance entre Pastoreo e Independiente. Mismo horario también el domingo en Villa Ayes, Estadio Facundo de León Fossati. 12 de junio va a enfrentar a Resistencia. En la fecha anterior, 12 de junio, le ganó de visita a Rubio Ñu por 2-1. Por su parte, Resistencia de local se impuso 3-2 ante Pastoreo. En ese lance, pitará el señor Julio Ojeda. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tu construcción ambiental. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Surca Superveto Socorro Ñembe. Regresamos a esta cancha de Guaraní. Adelante, Casal. Gracias, Gerardo. Los dos equipos están dentro del terreno. Señores, va a comenzar la etapa complementaria. Antes estamos con la información. Informa personal, si tenés juego personal, te duplicamos todo. Germán, los cambios en Guaraní. Entraron con la casaca 32 Alexis Cantero y con la 20 Álvaro Cuello. Ya no regresaron al gramado ni Felipe Salomoni ni Steven Moreira. Son las dos modificaciones primeras que introduce Francisco Arce en Guaraní. Señores, mueve Guaraní, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Ya recupera la pelota el conjunto de Sol de América en su terreno con Gustavo Jiménez. Pide la pelota allí el zaguero Rodrigo Duarte. Se muestra también en ataque Orue. Pelota de Jiménez buscando la salida al conjunto de Sol de América. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Noventa al Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Va Prieto, mete la diagonal, jugando para Mansur, carga Guaraní, pelota sobre la zona derecha, allí pica Pérez, quiere ganar a fondo de cancha, interviene Zamudio, despeja con la zurda, la pelota le va quedando a Luis Ortiz, encaró y dejó atrás la marca de Mansur, va la presión alta de Mansur, zafa Ortiz, recupera Mansur para Guaraní. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la forma en @EnergyPY. La pelota de Mario López, el zaguero de Guaraní levantando la pelota en terreno de Sol. Salta y gana las alturas. Orue bajando de cabeza va Ruiz Díaz. La marca de Román para ir conjunto de Guaraní. Despeja Román, pelota arriba. Pica sobre la zona derecha. Atención Prieto. Encaró y ganó la posesión de la pelota. Va Danilo Santa Cruz. Danilo en diagonal. Juega para Prieto primero en camino. Danilo no pudo rematar. ¿Por qué no le pegó Prieto? Es la pregunta. Prieto tenía ángulo, quiso ceder del pase a Santa Cruz. Atento Ortiz, el arquero del Sol, se queda con la pelota. A todo ponerle Vitón en líquido para radiador verde o rojo, grasa, todo motriz, bloca todo silicona y shampoo. Vitón en tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito público, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicante al 4137000, la Paraguay Inmobiliaria. Sasa responde, Vaso a Sol, disparo al arco. Pasó cerca del poste derecho de Servio. Llegó Sasa en esta, respondiendo a la acción anterior de Prieto en Guaraní. Tiro de portería para el legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando la pelota desde el fondo, Servio, el arquero del conjunto legendario. La pelota toma vuelo, va con destino de Prieto. Lo empuja Paniagua, no hay falta. Saca Paniagua de cabeza. La pelota sobre la zona derecha va Mora. La marca por parte del lateral de Guaraní. Hablamos de Cantero, Alexis Cantero, jugando mitad de terreno. Se va mostrando Mansur, cruza mitad de campo. Guaraní buscando el primero. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortinet que está negra con Pomereo Paraguayos Amor Único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Falta de Paniagua, lo venía empujando a Prieto, que iba a rematar con azul. Tiro libre en ataque, tiro libre peligroso para Guaraní. En la Universidad María Serrana, carreras habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANE. Matrícula 100% exonerada, más info en serrana.edu.py. En Comes y Par puedes acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida y exento de IVA. Llama al 248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Acomoda la pelota Prieto, 2 en la barrera, tiro libre, frontal al arco de Gerardo Ortiz. Guaraní buscando el primero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Siempre envejecer, repararse ya y proteger tu casa con Zika, queda bien. Atención, señores, con el tiro libre. 3 en la barrera, finalmente 2. Tratando de molestar allí Pérez. Por cómo observamos, le pega a Prieto, que Prieto al principio no entendía si le pegaba a él o le pegaba a Danilo. Va Prieto, el disparo al arco, pegó en Sasa.
Será córner, sí señor. Tiro de esquina que corresponde a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre el carril izquierdo le va a pegar a la pelota. ¿Quién le pega finalmente? Cuello, el 20, él es el que está acomodando. No, finalmente se la cede otra vez el balón a Richard Prieto. Prieto y el córner comienza a llover de vuelta. Señores, vendrá el córner para el equipo legendario sobre la banda izquierda, arco de la tribuna sur. La orden del juez, apunta, vino, centro, balón arriba, termina sacando la defensa por intermedio. El zaguero Duarte va recuperando Mora, intenta la salida, Sol. Informa personal, si tenés juez personal te duplicamos todo. Torneo intermedia, fecha número 2, minuto 6 de la primera parte. Están empatando en Villarrica 0-0 Guaireña y San Lorenzo. Muy bien, salidas para el equipo de Sudamérica. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repararse ya y protege tu casa con Zika, queda bien. ¿Cuánto va Darío Alejandro? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Rubilocal, nada más donde te indica. Jorge. Señores, están empatando Guaraní Sol 0-0. Y su seguro, Chaco. Se va metiendo Sasá, bajando bien la pelota, le queda Mora. Al piso Ortiz, no pudo rematar Ortiz, se disculpa con Sasá. Y sale con todo, disparado en ataque, Robance tiene fe. La apertura por la derecha para Alcaraz, responde Guaraní. Buen pase para Prieto, se aproxima al área. Encaró, Prieto cayó, falta. Y es para tarjeta, allí la media. No dice García Guerreño, pero fue evidente la falta. Amonestado es el primero del partido, Germán. Así es, el primero del encuentro, el primero en la visita. Hablamos de García Guerreño, tiro libre, peligroso para Guaraní. En Comecipar puedes acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida exento de IVA. Llama al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Promoción adhesivos de descuentos del 35%, juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. ¿Qué tiro libre va a tener Guaraní, señores? Será cabecera del área. En esta me parece que nadie le saca la pelota, le quita el esférico a Prieto, que se perfila, al igual que Danilo Santa Cruz. Se forma la barrera, Guaraní buscando el primero. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Les digo, señor, 2, 4, 5 en la barrera de Sudamérica, tratando de taponar la visual de Ortiz. Se suma ahora Cuello, al igual que Pérez. Atención con este tiro libre. Guaraní la chance de convertir. Le pega con la zurda, va Prieto. Está Prieto, está Danilo Santa Cruz, pero más convencido está Prieto. Se tiene fe, se tiene confianza. Puede estar el primero en la orden del juez. Prieto tira. Ortiz rebote, está. Gol, 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 gol. De legendario, de Álvaro, de Cuello. Álvaro Cuello aprovecha el rebote del tiro libre. Fue y disparó con la zurda. Le pegó potente esquinado Richard Prieto contra el poste derecho de Gerardo Ortiz. El arquero se dio el rebote. Nadie de Sol para despejar. Y termina López empujando la pelota con tanta fortuna que en el camino estaba Álvaro Cuello. Desvía con la pierna derecha recién ingresado el volante legendario Álvaro Cuello, y el primero aquí en Dos Bocas. Fecha 13 del torneo apertura. Guaraní 1, Sol de América 0. Álvaro Cuello para el legendario. Fue bueno el tiro libre, por eso lo complicó a Gerardo Ortiz. Y en el rebote los jugadores guaraníes estaban mucho más atentos que la defensa de Sol de América. En esa reacción para lograr meter nuevamente esa pelota. Cuello, que había ingresado en este segundo tiempo, aprovecha muy bien para empujar ese balón, ese desconcierto de cómo quedó mal parada la defensa de Sol en esa acción de pelota quieta en un segundo tiempo, en donde comenzó mejor Guaraní. En medio de esta lluvia de la pista complicada, se vino el primero de la noche en Dos Bocas. Por Cuello, gana Guaraní 1-0. Momento del gol. 7 minutos, segunda etapa. Lo celebraron con todo en preferencia, Germán. Con
mucha furia, con mucho fervor lo celebraron aquí los pocos hinchas que se acercaron y que se mantienen bajo la lluvia aquí en el sector preferencial, Jorge. Estilo de portería para el conjunto legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos, le dice el árbitro López. A Sergio que nos apura, se entiende. Gana Guaraní y nos apura en absoluto el golero que termina despejando desde el fondo. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo para cuatro sabor único Sporting. Pásate ya, se lo protegió, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Luis Ortiz recapturando la pelota, mitad de terreno para el equipo de Sudamérica. Juega para Derris Orue para Sasa. Sasa tocando para Mora. Fue al piso, no hay falta. El árbitro va a retroceder la jugada, falta. Y me parece que va a ser amonestado el futbolista de Guaraní. Hablamos de Alexis Cantero. El árbitro lo llama Cantero, sentido Mora en el piso el sol. A recuperar el aceite hombre no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, no grado que te propongas. Recuperar el aceite hombre, querida papasa. Testeado, comprobado y aprobado el linato parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opesa, calidad desde su origen. Mora sigue en el piso, tiro libre para Sol que va por el empate. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971830008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Atención, señores, que ahora Sol es el que tiene el tiro libre, pero lejos, todavía distante del arco de Servio. Apunta para pegar de Luis Ortiz, suben los zagueros, hablamos de Duarte, de Jiménez, de García Guerreño, del propio Zamudio. Va Luis Ortiz, levanta centro, pelota al área, devuelve de cabeza Cantero, el rebote le queda a Mansur, va a insistir Sol. Neumáticos Yoko Kama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa Romilo, ganar más este donde que corre. De momento Guaraní 1, Sol de América 0. Eso seguro, Chaco. Pasa Sano, alcanza, buen partido, a pesar de la lluvia, buen partido. Sí. En el segundo tenemos ganas, le meten ganas. Muchas ganas del lado de Guaraní, del propio Sudamérica. Como partido propiamente no, pero es atractivo espectáculo, vamos a decir eso, atractivo espectáculo en cuanto a las ganas que ponen en el campo Guaraní y Sudamérica dentro de la complicación del campo de fútbol. De fondo, señores, a las 21, Trinidense recibe el 2 de mayo. Con las motos Kenton tenemos más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota le va quedando a Jiménez. ¿Qué pasó con Escantero, Germán, el que está en el piso? Sí, había un jugador de Sudamérica se quiso apurar para cobrar el lateral y justo recibió, y el jugador de Guaraní había quedado en el suelo. En esa corrida que realizó el jugador de Sudamérica recibió un rodillazo accidental, sin querer, en la zona de la cabeza. Fue Mansur el que había sido la víctima de ese rodillazo accidental por parte del jugador de Sol. Saca Pérez para Guaraní. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Derrota parcial que no le conviene para nada a Sudamérica porque con esto está quedando último en el promedio 1,076 y está sacando de momento General Caballero 1,140. Está en el sótano entonces Gerardo. Está en el sótano y es inquilino junto a Tacual. Y con el empate, si se llega a dar el empate, ahí sí va a hacer un cálculo. Va a si quedar... sigue siendo inquilino o no, se llega a igualar. Saque de manos que corresponde a Sol. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Lo más importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Pelea y disputa Alcaraz. Saca García Guerreño, sí, Gerardo. Con el empate está saliendo. Se mantiene fuera Sudamérica 1,153 si es que logra empatar este partido. Muy bien. Este es el tercer partido de Arce con Guaraní, ¿es así? Es así, sí señor, así es. Primero ganó al 2 de mayo, viene una derrota ante Libertad y ahora está sumando la 3. Exactamente, sí señor. Pelota en ataque de Pérez para el legendario. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Con los frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pone su amanecer de Granjeros Campo 9. Sacando la pelota López para el conjunto de Guaraní. Va impactando el esférico en la pierna de Santiago Salcedo sin niño. Estoy preocupado por el saco de Francisco Arce, se está mojando bastante. No hay algún pilotín, algún paraguas para el saco de Francisco Arce, lo debe tener mucho, pero se está mojando todo. ¿Usted qué dice allí en Par de Baja, Germán? Opino lo mismo, está estropeando su saco el Chiquiar. En cambio el look de Humberto García es bien de negro, el remera negra, todo de oscuro, al lado de García.
Darío. Y Kepi puesto como para que no le obstaculice la visual, la lluvia. Buen detalle, cierto, con el look del Kepi, algo que no puede estar ausente igualmente en el look del entrenador, esta vez de Sol de América. Señores, gana Guaraní 1-0. Compra precio mayorista en el ahorro, encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capital Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mansuri, el pelotazo largo. Atento, Gerardo Ortiz se queda con la pelota. Ortiz le reclama a sus compañeros que nadie se muestra. Lo hace ahora Zamudio. La pelota para Zamudio buscando la salida rápida. Pelotazo largo con destino de Sasá. Pica Sasá, saca Mario López. De manera espectacular, termina despejando el zaguero legendario. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y todo 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. En este partido se imponen varias frases, niño. Sí, aquí robándole un poco la herramienta al colega Saque si quiere ganar, hay que reventar. Y más si está ganando Guaraní. Está complicado, por momentos se quedó nuevamente en la pelota en el Chaco. Reventar las gradas, la preferencia, el vecino, vaya donde vaya, tiene a Eusebio Ayala, tiene que reventar en el caso de Guaraní. Y lo opuesto para Sol, comenzar a cargar buscando la paridad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Rubilo, que la base escrito de que significa con Guaraní 1, Sol América 0. Hizo seguro, Chaco. Hablando de Sol, prepara 2 cambios, Germán. Cristian Amarilla y Lisandro Cabrera son los llamados por Humberto García. Amarilla y Cabrera para ingresar en el equipo de Sol América. Va Cantero. Avanza Guaraní, se mete Prieto. Fue al piso, no hay falta. Reclama Prieto. Termina sacando Jiménez para el equipo de Sol América. Lateral cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Antes me parece los cambios en el equipo de Sol América. Eso justamente está indicando el árbitro del partido. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Están para ingresar los 2 futbolistas citados recientemente. Primero lo hace con la casaca 29 Lisandro Cabrera. Es el ofensivo argentino. Finalmente se produce nomás la continuidad del juego, porque se va a esperar que salga de nuevo la pelota para producirse las modificaciones. Sí, es que se apuró Sol. La pelota le va quedando a Orue. Orue jugando por abajo para el zaguero Duarte. Viene el pelotazo largo para Sasá. Sasá bajando para Ruiz Díaz. Se mete Ruiz Díaz por el medio. Cruza Cuello la marca. Recuperando el autor del gol de Guaraní. Saca Cuello para el legendario. En Bristol aprovechar los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa electrodoméstica del país. Cumotel, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumotel. Encontrarlas en Chacomer y distribuidores del país. Mañana en el este del país a las 18, Olimpia, Tacuarí, 20:30, General Caballero recibe Nacional. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Estos precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. Mini Empeño frente a reloj de oro y plata empeño. Mejor cotización. Tratamiento casi profesor Cabral Concepción. Mini Empeño. Se está mostrando Juan Danilo Santa Cruz con la pelota cruzando momentáneamente terreno ante la presencia, ante la marca de Orue. Aplica el freno. Santa Cruz jugando para Pérez, sí, niño. Aquí se puede decir, literal, se cruzó el cafetero, porque justo frente a la cabina pasa el cafetero. Pero bueno, quieren evitar la lluvia. Se va metiendo en ataque Pérez, ganó fondo de cancha. Pérez va a colocar el centro. Impacta en Zamudio, tiro de esquina que corresponde a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Así los cambios, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Entra con el número 8, Cristian Amarilla. Se terminó el partido para Luis Ortiz. También ingresa con el 29, Lisandro Cabrera. Se retira Fernando Ruiz Díaz. Los primeros cambios que introduce Humberto García en Sol de América. Repetimos, con el 29 entran Lisandro Cabrera y con el 8, Cristian Amarilla. ¿Quién le pega el córner en Guaraní? Santa Cruz. Danilo Santa Cruz sobre la zona derecha, punta, va al centro, pelota arriba, cuello de cabeza, Prieto está afuera, increíble, señores. Rosso le dio una caricia al poste izquierdo de Ortiz, el disparo fue de Prieto, casi el segundo de Guaraní, niño. Le quedó justita esa pelota allí para el sordazo de Prieto después del tiro de esquina, el despeje a medias. Si bien el de Guaraní fue a pelear allí, se fue tirándole un besito a la red, pero a la cara externa de la red se fue cerca. Casi el segundo de Guaraní lo tuvo Prieto. Insiste el propio Prieto, tiro de esquina de vuelta para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 19, segunda etapa, gana Guaraní 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol.
fútbol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Nos apura Santa Cruz en el córner. Sobre la zona derecha para Guaraní, que va buscando el segundo. Suben los zagueros, hablamos de Riveros, de López, del propio Román. Pita el juez, le indica a Santa Cruz que levanta el centro, pelota arriba, el testazo, intento Cuello, saca Orué con la zurda, va a recuperar Guaraní con Mansur. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con Pomelos, Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya solo protegido, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Va Cabrera, bastante amplio el pase largo, saca Sergio, le reclama amarilla Cabrera, ambos recién ingresados, pelota en la salida para Guaraní. Torneo intermedia, fecha número 2, minuto 21 de la primera parte. Persiste la paridad de Villarrica, 0-0 Guaireñez San Lorenzo. Va a sacar Servio para el equipo de Guaraní. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne de 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, que hace el profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Roby local, armas este donde te indica Jorge. Guaraní 1, Sudamérica 0. Y su seguro, Chaco. Falta sobre Paniagua de parte de Prieto, tiro libre en su terreno, tiro libre en su campo para el equipo de Sol, sí niño. Sí, ¿qué más tiene en el banco Sol de cara al segundo tiempo? Me dice aquí el amigo Oscarcito, si no está solo jugador, espejo. Me gustó mucho espejo. Esto no, yo como tal vez voy a Germán, si está disponible espejo para el segundo tiempo. Una variante, porque ingresaron ahora un poco de amarilla, un poco de Cabrera, pero está nuevamente complicado con el tema de la lluvia, el campo. Sasá que sigue de titular. A ver qué más tiene Humberto García en el banco para este segundo tiempo. Busca el empate el equipo visitante. Germán. Repasamos la lista completa de suplentes, Jorge. Lo tiene a Matías Bordón como arquero auxiliar, Gastón Benítez, Derlis Aquino, Ronald Roa, David Fernández, Franco Aragón, Brian Quintana, Leandro Espejo, José Ortigosa y Ever Cáceres. Están los citados recientemente por vos, Jorge, disponibles para Humberto García. Espejo por lo menos parece que lo vi un poquito rápido. Oscar me dijo, el primer día que lo vi contra Olimpia le gustó. No sé si por el apellido, ¿por qué? Pero es un poco rápido. Habrá que ver si en este campo se da o no. Pero de momento con estos dos es sin inquilino en la zona baja en caso de perder el cuadro de Sudamérica, como decía aquí Gerardo. Pelota sobre Sasá, pica Cabrera, marca oportunamente Román, interviene el zaguero legendario, salida para Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña cuando cargas el carga combustible que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo, sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Va mostrando Danilo Santa Cruz, encara y pierde la pelota ante la marca de Mora. Sale el talentoso volante ofensivo del equipo de Sudamérica. Va Mora, levanta centro para Sasá. Protege bien Román, cae el piso. En realidad era López. Lo termina empujando Sasá. Atento al arquero serbio. Controla la pelota. Inscríbete en Autic. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a autic.du.py. Autic, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Golazo de Lacto Holanda, golazo de campeonato. Lacto Holanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida. Ya son 10 años consecutivos. Lacto Holanda campeones de punta a punta. Paul Riveros con la pelota, maneja con la zurda, descargando sobre el carril izquierdo. Allí se muestra Cantero. Marca oportunamente, despejando Paniagua. No se fue el balón. Recaptura, levanta Román, mete la cabeza a Rodrigo Duarte para Sol. Duarte fue al piso, no hay falta. Ahora sí, infracción de Cuello, será amonestado. Es así. El primero en Guaraní, Germán. El primero en Guaraní y el segundo en lo que va del juego, Jorge. Amonestado Cuello, tiro libre en su terreno para Sol. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Vendrá el tiro libre, lo va a hacer García Guerriño para la visita. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Mora tiene la pelota, el 10 de Sudamérica en su campo, levanta el balón para Cabrera, saca de cabeza como puede López para el equipo de Guaraní, pelota para Mansur, mitad de terreno, juega sobre costado izquierdo, allí se muestra con el balón, intenta girar Juan Danilo Santa Cruz para legendario, retrocede para Cantero que ingresó en esta etapa complementaria, encaró de atrás la marca de amarilla, se mete en diagonal Cantero, pase para Santa Cruz, Guaraní busca el segundo. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos.
Más de 25 años junto a una mejor atención y calidad en sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Alcaraz frente a Mora, termina ganando el de Sudamérica. La pelota le queda a Zamudio, despeja con la zurda. Balón arriba, Cabrera frena con el pecho, no puede controlar. El que alcance la pelota es Cuello, autor del gol de Guaraní. La pelota de Mansur para Paul Riveros, mueve bien Guaraní en Campo de Sol. Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso salen 3 Renault Kwid y mucho más. En el poder de cambiar está en tus manos, se pone hoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. El domingo Luqueño recibe a Libertad de Fondo Cerro Porteño Meliano en el cierre de la fecha 13 de la apertura. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Repasando que a las 21 horas Triniense 2 de mayo pitará Juan Gabriel Benítez con Guido Miranda y José Mercado. Cuarto César Rolón Bar, Ederlis Benítez y Abar Nancy Fernández. Muy bien, 24 tenemos de la etapa complementaria, señores, al del público de Guaraní. Gana el Legendario por ahora 1-0. En el Electrovante VHD Play de 43 pulgadas en cuotas de 225.000 guaraníes. También puede financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Aprovechar 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugonpy. Duarte de cabeza para Cabrera, volvía de la posición adelantada. Sassano participa de la acción. La pelota de Daniel Pérez sobre la banda derecha. Pérez levanta el Federico Alcaraz. Baja de cabeza para Prieto. Alcanzó Prieto, le queda Alcaraz. Avanza Guaraní. Prieto. Atención, segundo en camino. Vino. Está Salvo Ortiz. Salvo el arquero Ortiz, niño. Pensó que con la cachetada de la pelota nada más podía buscar colocar esa pelota y no le dio con fuerza el balón, pero bien, en la pelea Alcaraz, ganó la espalda de los centrales de Sol de América en esta Prieto, pero repito, con esa cachetada, con ese toquecito nada más en la pelota, se quedó fácil a las manos de Gerardo Ortiz, perdonó nuevamente Guaraní. Mucho mejor en este segundo tiempo el equipo legendario, había cerrado mejor Sol, que casi no apeligró al arco de Servio en el segundo tiempo, a ver si genera alguna de riesgo igualmente el equipo de García en este segundo tiempo. Hasta aquí, repito, mejor Guaraní. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rubilo, Carlos donde se indica Guaraní 1, Sudamérica 0. Seguro, Chaco. Recordando que la intermedia Encarnación Fútbol Club empató de local ante el 3 de febrero de Ciudad del Este 0-0. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Abril es tu oportunidad de comprar Koala comprando un souvenir de la línea Plus, una cabecera tapizada, regalo, cuotas de 99.000 guaraníes más, info en koala.com.py. Santa Cruz con la pelota encaró y perdió el balón. Cantero se mete amarilla de Contrabasol. Amarilla se mete sobre la zona derecha, perdió tiempo, no colocó el centro. Insiste amarilla, vuelve a recapturar la pelota. Levanta para Cabrera, corre Cabrera dentro del área, no hay mano. Insiste Cabrera, se arroja al suelo, fue a la disputa de la pelota. Termina sacando Cuello. La pelota le va quedando a Paul Riveros. Busca la salida Santa Cruz para Guaraní. Con tu tarjeta de crédito Bangkok, los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Bangkok, crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Gol prepara dos variantes más. Uno de ellos es Roa, si no me equivoco, y el otro es Aragón, Germán. Así es, Ronald Roa y Franco Aragón, casaca 19 y 22 respectivamente. Vendrán dos variantes en Sol de América. Elena, tu tanque con Supra 95 aditivada, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar, construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Gerardo después nos cuenta quiénes son los rivales de estos equipos en la próxima fecha del campeonato. Sacando García Guerriño para Sudamérica. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido sobre ya la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando a Serio. Qué poco de Sudamérica en esta etapa complementaria, señores. Lo gana bien Guaraní. Por ahora, victoria legendaria 1-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay y sabor único Sporting. Pásate ya a ser un protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota le va quedando a Cabrera. Va a Sol de América. Cabrera sobre la zona derecha jugando para Gustavo Jiménez. Experimentado lateral derecho, que suele jugar también de central. Levanta la pelota Gustavo Jiménez. Eleva para la presencia de Santiago Salcedo. Gana Román desde el fondo. Va recuperando Gustavo Jiménez. Otro centro. Intenta Mora. Baja bien la pelota para Orué. Con Mora, que iba a inventar Mora, va al 10 de Sol, metió la diagonal, oportuna la marca de Román, recupera para Guaraní. Próxima fecha para ambos equipos el viernes 19 de
de abril, 18 horas, Sol América local en Villa Elisa ante Luqueño. Y el domingo 21 de abril, 5:30 de la tarde en cancha de River, Tacuary ante Guaraní. Muy bien, señores. Salida que corresponde al equipo de Guaraní. Encarar la ruta como un Pro con la Piquetti 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Giacomer Automotores. 30% de descuento con todas las tarjetas de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Mañana por la intermedia, 2 partidos a las 9 de la mañana. Carapegua frente a Fernando de Mora. En Capiatá Martí Ledesma ante Colegiales. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimir. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Entra con el número 22, Franco Aragón. Se retira Miguel Paniagua y también lo hace el 19, Ronald Roa. Se retira del gramado Santiago Salcedo. 2 nuevos cambios que introduce Humberto García en Sol de América. Le queda una modificación disponible al técnico de Sol. Se fueron los experimentados entonces, Paniagua y Sasá. La presencia de Roa y Aragón tratando de tener presencia en ataque. Gana Guaraní 1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. No hay tal acceso sur. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos John Cama. El tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Rubilo. Albacete donde te indica Guaraní 1 Sol América 0. Eso seguro. Chaco. Va Pérez, carga Guaraní, centro. Atento Gerardo Ortiz, sacando rápidamente la pelota con la zurda. Vale Federico largo con destino de Ronald Roa. Bajó por Riveros, le va quedando amarilla. Amarilla y el centro mal a las manos del arquero serbio. Atento el golero del equipo de Guaraní. Muy poco de sol en esta segunda etapa, niño. Poquito. Aquí todo nace de un balón largo de Ortiz. Un despeje a medias de parte por Riveros. Justo allí el Cherco no le jugó una buena pasada al jugador de Guaraní. Quedó para amarilla, pero esto también se equivocó. Así como existió el error de por Riveros, también se apresuró amarilla en la ejecución en el centro. La pelota fácil a las manos de Serbios, casi no tuvo chances en este segundo tiempo. Solo a ver estos últimos minutos, los últimos 15 más el descuento, a ver si genera alguna de riesgo hacia el arco de Guaraní. Va amarilla, ganó fondo de cancha, centro, saca por Riveros. El rebote le va a quedar a Gustavo Jiménez. Qué buena pelota sobre la zona derecha. Cabecera del área, centro. Despeja Paul Riveros, va a insistir Sol. Decir bienestar y certeza exige Impago, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPay. Levanta la pelota Jiménez, corre Roa, bajando el balón para Lisandro Cabrera. Alcanza sobre la zona derecha, gana fondo de cancha. Se apoya ahora en Jiménez. Jiménez y el centro. La pelota de Mora. Bajó bien el balón. Atención, va Zamudio. Bajando otra vez para Mora. Hace el esfuerzo, alcanza. El mano a mano con Pérez. Ataca el equipo de Sol América. Buena acción de Mora. La pelota de Aragón. Aragón y el centro. Balón al área. De cabeza responde Riveros para Guaraní. Mañana en el este del país, Olimpia Tacuary, 18 horas. Pintará David Ojeda con Eduardo Britos y Carmelo Candia. Cuarta árbitra Zulma Quiñones. VAR Ulises Mereles. Se va metiendo Aragón. Pelota para amarilla. No pudo Aragón. Prieto termina sacando con la zurda para Guaraní. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito público, organización Centro Industrial de Pileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Guaraní prepara un cambio. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Está para ingresar el número 29, Walter González. Se va a retirar con una aparente lesión Danilo Santa Cruz. Y digo aparente lesión porque va a ser retirado a bordo de la camilla. El número 39, el ofensivo de Laurinegro. Cuando ni bien salga el 39, lo va a hacer el 29, Walter González. Es la tercera modificación de Francisco Arce en Guaraní. Muy bien, el delantero del ex Olimpia, Walter González, reemplazando entonces a Danilo Santa Cruz. Otro cambio Guaraní. En la Universidad María Serrana, carreras habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES, matrícula 100% exonerada, más info en serrana.edu.py. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Abierto a personas interesadas desde los 7 años, bases y condiciones en comecipar.com.py. Aplaudido, se retira Danilo Santa Cruz, ganando Guaraní por ahora 1-0. Segundo triunfo que está consiguiendo en la era Chiquiarse el equipo legendario. Es tiro libre para Guaraní en su campo.
campo. Va a sacar desde el fondo Mansur. Crystal House es patrocina colocación de vidrios de plástico de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Levanta la pelota, atención, el zaguero de Guaraní, hablamos de López. Balón sobre la zona izquierda, va Cantero. La pelota de Cuello juega por la izquierda para Alcaraz. La marca de Gustavo Jiménez. Saca Jiménez con destino de Cabrera. No puede Lisandro Cabrera, saca por Rivero, se le va. Es lateral en su terreno por derecha para Sol. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baño, grifería y mucho más. Consultas al 0972 555 333, Charrete Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota de Walter González en su primer contacto con el esférico desde que ingresó. Levantando el esférico para Alcaraz. Alcaraz frente a Gustavo Jiménez. Gana Alcaraz en la córner. Estilo de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu lugar de felicidad. Quiere liquidarlo por arriba el legendario. Turno intermedia, minuto 37 de la primera parte en Villarrica, fecha número 2 de la intermedia. Están empatando 0-0 Guaireña y el Sportivo San Lorenzo. Muy bien, señores. Pelota que corresponde al conjunto de Guaraní. Vendrá el córner por parte de Prieto. Es el encargado, es así, Germán. Ahora sí, del costado izquierdo. Le va a pegar Prieto el córner. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperamos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre que le daba pasa. Pita y marca el juez, tiro de esquina sobre la zona izquierda, arco del sector sur. Guaraní lo quiere liquidar por arriba. Otra vez López le indica, Prieto va centro. De cabeza saca Zamudio. La pelota le va quedando a Mora, fue al piso, reclama falta. Busca la salida, Sudamérica. Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa Romilo, gana más donde te indica corre. Señores, gana Guaraní 1-0. Sí, seguro, saco. Aragón no soltó el pase rápido, contragolpe de Sol. Increíble lo de Aragón, estaba solo, roba por derecha, amarilla por izquierda, al igual que Cabrera. ¡Qué contragolpe! Dilapidó, desperdició Sol, niño. Era muy buena la chance en esta para Sol de América, pero también se repuso bien allí Cantero, la presencia de Santander. Cuando al parecer se vendrá una variante más. ¿O con quién está hablando Chique? ¿Con un jugador suplente o un pasapelota? Me quedó esa duda. Pero se acercó Chique allí a hablar con un... Con Rivarola era Jorge, pero simplemente le dio algunas instrucciones, sigue realizando los calentamientos, el número 19 de Guaraní. Podría ingresar después, y el que sí ya miró un poquito al banco y mirando y preguntando la hora es Ortiz, el arquero de Sudamérica. Esto se va acabando de a poco y Sol no está llevando peligro hacia el arco de Servio. Estilo de portería para Guaraní. Se ha comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiso. Pizza, calidad desde su origen. Trae tu vehículo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Saca Sergio desde el fondo para el conjunto de Guaraní sin apurarse. 36 tenemos de la segunda etapa. Gana Guaraní 1-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con las motos Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Levanta la pelota, atención, Orue para Mora para Roa, encaró y perdió ante la marca de López. Balón de Álvaro Cuello, va Orue, se arroja al suelo, recupera la pelota Orue, protege el esférico, va Gustavo Jiménez, se proyecta bien por la derecha, avanza Sol, pelota sobre la zona diestra, gana amarilla fuera de cancha, no se fue el esférico amarilla, se metió en diagonal, pisó el área, va a rematar, cayó, no hay falta, no le dice el árbitro que se levante, quiso impresionar amarilla, reclama, pero no existe falta. Servio atrapa la pelota. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando desde el fondo Servio para Guaraní. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único, Sporting. Pasante de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Finalmente es córner o no para Guaraní. Córner, y lo va a ejecutar Richard Prieto y el córner por derecha para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Entra con el 30 José Ortigosa, dejó la cancha Carlos Zamudio. Último cambio de Humberto García en el equipo solense.
El experimentado Ortigosa por Zamudio. Viene el córner de Prieto. Pelota arriba Ortiz. Ortiz se queda con la pelota. Se la juega García. Quiere empatar el partido. Unicel C, Central España 330, San Lorenzo y Pilares en Ambareca, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar Unicel. Desde Los Piñados hasta La Manse Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Alcaraz encara, Alcaraz avanza, Guaraní que tampoco lo puede liquidar. Cierra Jiménez, la pelota tiene destino de Amarilla. Amarilla juega por el medio, se va mostrando Aragón. Aragón con la pelota pica Amarilla sobre la zona derecha. Va Sol de América con Amarilla. En intento. ¿Qué hizo Amarilla, niño? Ahí está el charco. No tenía previsto que ahí está el charco. Hay sectores donde todavía hay charco y allí muy buena marca del charquito. Mirar así al jugador invisible que apareció para detener esa pelota porque buscaba Amarilla allí en la acción, pero ya le terminaron haciendo falta, ¿verdad? Amarilla comenzó bien, ¿te acordás cuando vino recién los primeros dos partidos? Ahora ya fue perdiendo el puesto Amarilla, que como bien decías, había arrancado bien algunos juegos. Alienta el hincha legendario, algunos aplausos ahí que se escuchan. Ya está acabando estos puntos importantes, está logrando Guaraní. Desde la llegada se está puntuando el equipo de Chiqui. Estilo libre para Guaraní. Triniense para enfrentar al 2 de mayo. Va con Víctor Zamudio en el arco. Armando Ruiz Díaz, César Benítez, Juan Vera y Wildo Alonso. Pedro del Valle, Juan Salcedo, Marcos Riveros, Brian Andrada, Alan Pereira y Fernando Romero. Muy bien, a las 9 de la noche el partido en Santísima Trinidad con Diego Iván, con Francisco y todos los compañeros para Trinidense 2 de mayo. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rombos. Consulta sobre este seguro visitando rombos.com.py. Rombos, toda una vida con vos. Si necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Se le agota el tiempo al equipo de Sol de América. Se va metiendo. Atención, carga Duarte. Buen pase para Ortigosa. Ortigosa corre por la izquierda. Pisó el área. Centro. Saca como puede Paul Riveros. El rebote le queda a Mora. Va a insistir Sol. Va Mora. Otro centro. Está. Qué mal definió de cabeza Cabrera. Mal afuera. Tiro de portería para Guaraní. Neumáticos Yoko Kama. El tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Rubino. Canal más éxito de Chesindilla con Guaraní 1, Sol de América 0. Eso seguro, Chaco. Siguen empatando Guaireña San Lorenzo, Gerardo. Sí, señor. 43 de la primera parte en Villarrica, 0-0 Guaireña San Lorenzo. Recordando que Encarnación Fútbol Club 3 de febrero empataron 0-0 en el inicio de la fecha 2 de la intermedia. Son los frescos y congelados Ventanzar por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea por los amaneceres Granjero Campo 9. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @ el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. La pelota le va quedando a Mora. Mora bajando el esférico sobre la zona izquierda con Rodrigo Duarte. Picando por la izquierda. Intenta llegar a la pelota el delantero Ronald Roa. La pelota pega en quién? En López, que reclama. Saque de costado finalmente cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. López dice que el lateral era para Guaranino y si el árbitro del partido va en busca del empate Sol. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-129-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Con tarjetas crédito y te usa y cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Aragón. Franco Aragón sobre la banda izquierda con la derecha. Pita el árbitro Verdis López. Va todo Sol, exceptuando el arquero Ortiz. Señores, Sol lo quiere empatar. Vira centro, pelota arriba. El testazo defensivo de Alcaraz. Insiste Mora al disparo. Saca la defensa. Le va quedando la pelota al zaguero Duarte que está en ataque. Jiménez levanta la pelota para García. Guerriño. Servio se queda con el balón. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa de SRL. En Bristol aprovechar los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos. Sin entrega inicial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana por la intermedia, 2 partidos a las 9 de la mañana. Carapegua, Fernando de la Mora, Martínez de Juan Colegiales. Cumotair, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumotair. Encontrarlas en Chacomere distribuidores del país. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Estos precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. Walter González dejando para Prieto por el medio. Descarga sobre la zona derecha para Daniel Pérez.
Se le queda la pelota a Pérez. Aguanta la presión de Mora. Va Pérez. Hace el esfuerzo. Llega la pelota a Mora. Falta de Pérez sobre Cabrera. Va a tener un tiro libre en ataque Sol. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, calle Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Ya mismo declarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Tortich y no te olvides el auténtico chorizo Tortich. Tortich dijo la garantía la cooperativa Tortich. Vendrá el tiro libre. Atención, señores, de Franco Aragón sobre la zona izquierda. Le va a pegar con la pierna derecha. Tiro libre. ¿Quién es llamado Guaraní? Ya me va a indicar en instantes. Germán, son dos cambios, uno es Saracho, el otro me parece que es Miño. Viene el centro, pelota arriba de Aragón, salta García Guerreño. Mora para el disparo con la zurda, no tiene ángulo. Insiste Mora, encaró, cayó, no hay falta. Le queda el rebote a Aragón, presiona Sol. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña cuando cargas el carga combustible que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Si el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Pifia, no le ayuda mucho el campo, el estado del campo de juego aprieto. Va cargando Sol América, despeja Paul Riveros. Le queda García Guerreño, balón al área. Saca Pérez, presiona amarilla, va Sol por el empate. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. No hay que revisar el bar, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lactolanda, primero en tus mentes y en tu preferencia. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Entra con el número 15, Sebastián Saracho. Se va de la cancha Richard Prieto. Al mismo tiempo entra con el 18, el sub-19, César Miño. Ya no continuará en el campo de juego Adrián Alcaraz. Son los dos cambios que introduce Francisco Arce, los últimos que mete en Guaraní. Reiteramos, entra con el 18, César Miño, y también con el 15, Sebastián Saracho. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carlos este donde que Guaraní 1, Sol de América 0. Eso seguro, Chaco. Se juegan 5 más. Hasta los 50 se juega el partido. Informe personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Torneo intermedia, fecha número 2, entretiempo del partido en Villarrica, Estadio Parque El Guairá, empatan 0-0 Guaireña y San Lorenzo. Muy bien, saca Servio para Guaraní. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. Entonces Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Falta increíble y la tarjeta me parece es para Román. Confirmando Germán, tiro libre. Tiro libre peligroso que va a tener el conjunto de Sudamérica. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial, la economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Jorge. Sí, Saracho fue, ¿verdad? Saracho apenas ingresó y su primera intervención en campo de juego fue con una falta y consecuente amonestación por parte del juez Derlis López. Sí, por eso le miran a Saracho y qué tiro libre peligroso, cabecera del área. Acomoda la pelota, es Aragón, 12 la barrera. O disparo al arco o centro, 46, casi 47. Busca la paridad Sol. Gana Guaraní 1-0, la orden del juez. Va Aragón, pelota arriba. Pasó cerca del poste izquierdo de Servio. Tiro de portería para Guaraní. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Saque de meta para el legendario. Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, salen 3 Renault Kwid y mucho más. En el poder de cambiar está en tus manos de Poremoy. Ferropares a sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropares a 42 años construyendo contigo. Saca Servio, pelota que toma vuelo. Devuelve de cabeza García Guerreño. El balón en mitad de campo para Cabrera. La marca de Miño jugando por abajo. Pierde ante la marca de Mora. Va Mora tocando para Ortigosa. Llegará Ortigosa. No va a alcanzar. Cerca del triunfo Guaraní, gana 1-0, saque de meta para el legendario. En Electroban celular Samsung A0564 GB, cuotas de 115.000 guaraníes, puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY.
Casi 48 de juego. Guaraní gana 1-0. Todo lindo. Va a despejar Servio para el equipo de Guaraní. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Abril es tu oportunidad de comprar Koala comprando un somir de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes más 5 en koala.com.py. ¿Qué reclama Arce? Allí con Cristaldo. Mano de Mora. Es lo que reclamaba, es decir, falta a favor de Guaraní. Sin embargo, el juez Derlis López determinó lo contrario, es tiro libre en salida para Sol de América. Le pega Aragón, tiro libre para Sol. La mejor financiación te ofrecen Bangkok, Vitapero, Visapo, Liberton Ranger en un territorio 2024. Bangkok crece desde la raíz. Ante corte de energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarlos en redes sociales como Kaizen Energy Baby. Va peleando Ortigosa, fue al piso, le queda Orue. Orue juega por abajo para Aragón, empate en camino, viene. Atención, Aragón, tira. Bloquea Pérez. Saque de costado en ataque para el equipo de Sol. Carga Soprano 95 aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresas en msp.org.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Duarte para Cabrera. Va Sol de América jugado con García Guerriño. Termina sacando la defensa. Le queda el gol a Ortigosa. Vino afuera. Afuera, increíble, señores. No se puede creer, era el empate. Ortigosa definió, rozó el poste derecho. Explíquelo, niño. Pasó cerquita de tantos enredos allí. Al final el que termina sacando ese puntín es Ortigosa, el experimentado Ortigosa, que saca ese derechazo. Se fue cerca del poste derecho. Intentó, probó, le queda poquito al partido, no lograban sacar los centrales de Guaraní, pasó susto solo el final porque se fue cerca del poste derecho este tiro de Ortigosa. Va a terminar el partido, va a sacar Servio para Guaraní. Así va 2 de mayo la alineación: Carlos Servín, René Rodríguez, Roberto Ramírez, Elías Alfonso, Javier Domínguez, Víctor Argüello, César Castro, Marcos Caballero, Pedro César, Juan Feliu y Ronald Cornell. Estilo libre, lo último para Sol en su terreno. Encara la ruta como pro con la Pikachu 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. 30% de descuento con todas las tarjetas de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Va el tiro libre, le queda Mora. Mora va a colocar el centro, lo último, pelota al área. Salta Ortigosa, le queda Aragón, va a rematar Cabrera, tira. ¡Fuera! Rosa al poste izquierdo de Servio. ¡Qué milagro del arco de Guaraní, niño! Milagro definitivamente, lo que parecía ser ya la última jugada. La anterior de Ortigosa y ahora esta de Cabrera. Parecía al fondo, pero se fue cerquita del poste izquierdo. Se quedó allí con ese sabor de que algo más podía Sol sobre el final. Pero la pelota se fue a centímetros del poste izquierdo. Se terminó salvando en la última, el legendario. Saca Servio, no hay tiempo. Final del partido, señores. Final del juego aquí en Dos Bocas. En el inicio de la jornada 13 de la apertura lo ganó el local, lo ganó Guaraní con el gol de Cuello. Guaraní 1, Sol América 0. Relató Jorge Casal. Se quedan con Jorge, el Niño Sosa, Germán Tilner en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subetiala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Parte baja, Germán. Gracias, Jorge. Estamos acá en compañía de don Luis Cacabelos, directivo de Guaraní. Y muy sufrido porque en este estadio no se podía haber jugado. Todo el esfuerzo fue al borde de todo porque el campo no estaba en condiciones, nunca estuvo en condiciones, y me extrañó de que el que tiene que autorizar para que se pueda jugar después del tiempo que debe imponer la APF hasta el mediodía, pasa, a no ser que hayan cambiado los reglamentos, pasa en poder de la decisión final al árbitro. Cosa que ni siquiera tomó una de las pelotas y comenzó a picar, no hizo. Pero a mí no me sorprende este árbitro y de muchos, porque ellos lo único que quieren es quitar un empate o retrasar todo el juego. Adicionan en un partido que no tuvo nada, porque realmente el espectáculo fue pobrísimo, el esfuerzo fue extraordinario de los atletas,
corriendo un riesgo de alguna lesión, pero eso la dirigencia no tiene en cuenta. No tiene en cuenta. Y ni qué decir de la parte económica, hoy no estuvo nadie acá. Felizmente ganamos, nos viene muy bien, pero hay que atender un poco esas cosas. En homenaje al espectáculo, en homenaje a la gente que con este tiempo se viene. Pero yo al menos estoy muy cansado de vertir esas opiniones, pero no se hace. No tengo voz. Don Luis, entonces usted considera que fue imprudente que se dispute tanto el primero como en el segundo tiempo, porque había gente escuchaba por acá, por ejemplo el señor José María Van Numbeck decía, bien se podría postergar nomás los segundos 45 minutos, tomando en cuenta todas las consideraciones, todo el escenario que se generó en torno a la lluvia y sin embargo se terminó jugando. Ahí va a ser peor, porque suspender un partido a los 45 minutos conlleva nosotros, ya que se jugó, que se juegue, pero tenemos que trabajar mucho por el fútbol. Pero hay mucha gente joven que tiene la verdad y no escuchan a la gente de experiencia. Y bueno, así como se hacen suspensiones. Yo te voy a contar, hoy pica el balón previamente y se notó que en ese primer tiempo no picaba la pelota, era a lo que salga el espectáculo. Y en el segundo tiempo también, y molestia de parte de los directivos guaraní, que escuchamos a Van Numbeck y también antes a don Luis Cacabelos allí, por cómo quedó el campo de juego, que entró muy estropeado. Habrá que ver después si te cruzas, Germán, con el presidente, alguien allí en las afueras también, a ver cuál es la voz, porque la orden vino que se tenía que jugar sí o sí. Se retrasó este partido, el siguiente creería que ya por la serie de partidos que existe,